quería ser eso, quería ser un personaje de novela, quería ser el capitán chimista, quería, bueno, pues cuando eres niño quieres cazar ballenas en el Pacífico. Sí. Yo estuve 3 años en esa carabela, cruzamos el Atlántico, o sea, meternos en un túnel de tiempo real. Exactamente, era un experimento arqueológico. Entonces no se llevaba nada moderno. O sea, que era todo como... Una revolución casi exacta. antiguo, Se nos pudrió el agua, los víveres escasearon, las tormentas no dejaban cocinar, tuvimos hasta motines, pillaron 5 días de una tormenta brutal, lo bueno que iba de popa, olas de 14 metros, viento de 55 nudos. ¿Y cómo es el bamboleo del barco? No, el bamboleo del barco te tienes que atar. Ahí no te vio nadie en 5 días, nadie. Fue un viaje en el tiempo, fue una cosa maravillosa. Nos enseñó a amar a Hispanoamérica. Esas historias reales de los descubridores españoles, para nosotros eran héroes también, o sea, queríamos imitar todo lo que hicieron y de repente lo descubrimos, y descubrimos la América hispana, la América indígena, la América del campo, la América verdadera, no la que te cuentan unos y otros. En el río Ventuare, con los indios yecuanas, que quieren decir en su lengua el hombre del palo en el agua, y luego África es una maravilla. África es todavía tiene ese halo como de misterio. Y me embarqué en una barcaza con el ejército de Mobutu, que iba en teoría a combatir, lo que iban a desertar, hacia el frente con Kabila. También hubo como muertos en el barco, murieron niños. Y mi hermano me dijo, oye, que está en un casting para La Triste, la película, tal. Pues y entonces tuvimos la suerte de aprender, claro, ahí estaba Agustín de Ayanes, estaba Pérez Reverte, estaba Viggo Mortensen, y estábamos rodando con Milos Forman Los fantasmas de Goya, que estaban Natalie Portman, Javier Bardem, y de repente nace Rumbo al Sur. Por esa providencia, eso es lo que pretendemos impulsar, el viaje como potenciador del conocimiento. Éramos eternos, yo creo que lo bonito, y si todos recordamos cuando éramos niños, la eternidad no te duele, es lo que comprendes naturalmente, todo es eterno, todo va a durar siempre. Bienvenidos un jueves más a Podría Estar Guay. Hoy tenemos, siempre lo digo, pero es que voy a decir una vez más, hoy tenemos una persona muy especial con nosotros. Hoy vamos a entrar en un mundo de aventuras, en un mundo distinto. Tenemos a Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo. Es una persona que ha viajado por el mundo, que ha participado en rodajes de películas, que ha estado en la producción también de documentales, de proyectos televisivos. Ha viajado por África, por América del Sur y ha navegado en carabelas. Ha hecho expediciones únicas, ha hecho recreación de viajes. Bueno, una persona de lo más completa. Oye, voy a venir más aquí con lo bien que me estáis poniendo, qué maravilla. Es verdad, es un honor que hoy esté con nosotros Telmo, así que te damos la bienvenida. Podría estar guay. Gracias, al revés, el honor es mío, gracias a vosotros por haberme invitado y yo encantado. Ajá. Entonces, es un mare magnum también de vida, ¿no? Una historia de vida distinta. Y cuéntanos, empieza un poquito a contarnos para encuadrar y encasillar un poquito en el contexto en el que te has criado. ¿De dónde viene esa influencia del amor por la aventura, por los viajes, por todo? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy Telmo Aldaz, soy navarro, hijo de navarros, de una madre arqueóloga y un padre marino. Estupendos, gente. Bueno, yo creo que todo de bien nacido es ser agradecido. Estoy agradecísimo a mis padres, pues por la educación que me han dado, por los valores que nos han transmitido, por esa vida que ha sido un regalo, esa niñez que hemos tenido. Somos 3 hermanos, mis 2 hermanos y yo, que hemos sido niños hasta muy tarde. Y eso ha sido el mayor de los regalos que hemos podido tener. Hemos visto la vida con esa ilusión, esa esperanza, esas ganas, esos sueños que tienen los niños hasta, pues yo creo que hasta los 40. Hasta después de quitarte el carnet joven. Porque también ahora vemos esa contraposición de que parece que la niñez se va como cada vez más acortando en la sociedad actual que tenemos. Mira, lo que es, si te refieres a eso, mi experiencia ha sido que esta sociedad moderna te hace muy niño, pero no niño en este plan que estábamos hablando de sueños, de juegos, de monte, de campo, de libertad. No te hace ser niño sentado en un pupitre 8 horas al día desde que tienes 3 años y de repente eres niño y la sociedad te trata como tal hasta los 20 y tantos, incluso 30, yo ya 30 eres joven. Sí, es un tío joven, un señor ya. pero ya, hombre, tal. Y de repente a los 40 y tantos ya se te ha pasado el arroz, eres ya mayor, Y entonces, claro, y no tienes la época pues del aprendizaje, de la experiencia. Yo creo que eso sí que es un poco antinatural lo que está pasando ahora. Pero bueno, yo todo lo que diga aquí es lo que yo creo,
ni es una ley, ni es un esto, y yo no soy quien para dar consejos, pero sí, como me preguntáis, yo os lo digo. Eso es. Y entonces yo creo eso. Y al hilo de, como me decías, pues me criaba en el monte, nos criamos yendo a escuelas de pueblo perdidas, porque mi madre no quería que nos contaminásemos un poco por las modas o esas pues temas de esa época, pues drogas, políticas raras. Bueno, pues prefería que nos fuésemos a la Guerra del Zaire que a un bar en el casco viejo de Pamplona. Que luego he estado, también estuve en el Zaire y también he estado en los bares, que cualquiera me diga, pero bueno, ¿qué dice? Has tocado todos los palos. Pero muy tarde, gracias a Dios. Y es verdad que es un tiempo, de los tiempos que yo borraría, de verdad. Yo creo que no hay que borrar nada, porque es tu vida, es tu mapa personal, es la estela que has ido dejando. Y por supuesto que nunca estás orgulloso de todo lo que haces, pero es verdad que si pudiese prescindir de una etapa, yo creo que esa etapa de salir es prescindible. Yo creo que tampoco se aprenden tantas cosas y se aprende más estando en el monte, viendo cosas bonitas, y que también es muy bueno porque conoces gente. Hay un dicho, no sé, yo creo que estará en toda España: el que no la corre, la juega de joven, la corre de viejo. O sea que sí, mejor es verdad, un poco de joven. Pero es verdad que tengo mejores recuerdos del monte, de la pesca, del deporte, de los viajes, de las aventuras, de la gente que conoces ahí. A lo mejor es porque me voy ya haciendo más mayor y vas valorando ya otras cosas. Pero entonces sí que... y antes nos has contado, que es algo muy curioso también, que tú ibas al colegio, pero relativamente poco, porque os escolarizaban en diferentes Sí, no había el homeschooling que ahora todos son palabrejas en inglés, que parece que nos pagan los ingleses para decir sus estos. Pero no había la educación en casa, entonces mi madre era profesora, era arqueóloga y era una rebelde, y era una persona libre y que creía, que tenía ilusiones, que tenía esperanzas, que buscaba de verdad el bien, la bondad y la belleza, y eso es lo que nos intentó inculcar toda la vida, diciendo que esta vida es un regalo de Dios, que esto es una suerte, que es una oportunidad, que ya vendrán las cosas malas, que por supuesto que vienen, y aquí no estará viendo gente que se lo estará pasando muy mal, y de verdad que hay que sacar fuerzas de flaqueza y tirar para adelante, pero ver las cosas bonitas cada día, aunque estés muy fastidiado, intentarlo siempre. Y eso es lo que nos enseñaron. Entonces fuimos unos privilegiados en eso. No nos enseñaron, pues eso, hombre, ahora ya a mi edad, ya con hijos, dice, bueno, pues el valor siempre nos enseñaron, tienes que hacer cosas que te gusten, procurar no molestar a nadie, defender lo tuyo, por supuesto, defender lo que crees que está bien, defender a los tuyos, pero siempre con una mirada de acercarse al otro, de comprender al otro, de ver los oficios, de ver el valor. Mira, el otro día estaba leyendo una frase de Cervantes, un libro de Cervantes muy bonito, que uno de los marinos más del último puesto, que tenga experiencia, sabe muchísimo más que muchos almirantes, no que todos, pero o sea, la experiencia es un grado. La observación de la tradición. Nosotros, no me cansaré de decirlo, mi madre hacía estudios etnológicos, historiográficos, de leyendas de los pueblos más lejanos, más perdidos, y eso lo vivimos desde pequeño. Entonces aprendimos a tejer esparto, aprendimos en los telares de Níjar, vimos los que hacían cucharas de boja en el norte, los que hacían los kaikus, las pelotas a mano. Supimos apreciar esa artesanía, esa evolución de la tradición popular antigua, donde para llegar a ser un maestro de eso tenías que haberlo hecho muchísimos años y haber tenido esa tradición antigua y saber apreciar esas cosas bonitas, esas cosas de siempre, esas cosas que perduran y que te hacen libre, que te hacen autárquico. Yo creo que uno de los ideales de pequeño era, ahora están de moda estos que tienen palabrejas también en inglés, lo del bootcamp, lo del prepare, lo del que sé qué, es en el fondo de la supervivencia, estar en el monte y poder vivir de la naturaleza, de este regalo. Y entonces eso hacíamos de pequeños, íbamos al monte, pescábamos truchas, cangrejos, ranas, todo lo sabíamos hacer, hacíamos una horica sin ahora todo está prohibido. No, y ahora lo único que sabemos hacer es un TikTok y poco más. Bueno, que tampoco está mal, hay que adaptarse. Sí. Pero es verdad que yo tuve esa... Hemos perdido esa parte natural. Sí, no sabemos hacer nada. O sea, a nosotros nos sueltas en el campo y nos morimos el día siguiente. Pues no. Como paletos de ciudad. Que no, mira, yo os digo, yo que me gustan los toros, que es una cultura de la vida y la muerte, es como la representación de lo que es la vida de verdad. O sea, pues tampoco podemos vivir en burbujas. Ahora cuando hablábamos de esa educación que tenemos, estamos todos como en una especie de urna de cristal, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, estás como alejado de lo que es la verdadera naturaleza. Y también te alejan de lo que es el mundo, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. Mamá nos llevaba a todos los entierros que había. Moría no sé quién y íbamos a ver el entierro. No por nada, no por una cosa macabra, sino porque es parte de la vida. Claro, total, es verdad. Y entonces cuando tú comprendes y respetas también, mi padre era muy cazador, nosotros somos cazadores, pero siempre desde un respeto, no desde una devastación. Al final, cuando
tú vives de la naturaleza y no es un topicazo, no es la típica cosa que se dice, tú respetas como una fuente real para subsistir ese medio. Sí, Y te acercas más a él. Es verdad que todos somos más comodones, todos tenemos aquí un telefonito, todos procuramos mal o bien, pues cuando hace mucho calor te metes al aire, pero tienes que vivir también lo que es la vida real. Eso, bueno, pues que a veces es amargo, que la muerte es parte de la vida, que todos queremos vivir, por supuesto, por supuestísimo que sí, pero verlo de una manera natural. Yo creo que eso aprendí de pequeño. Cuando me decías, ¿quién eres? Bueno, pues soy, mal o bien, el producto de una vida romántica, de una idea, bueno, pues que tuvo mi madre y mi padre, que eran para mí pues especiales, una maravilla, y que tuve esa suerte. Y eso, pues bueno, pues te llevaba después, todo te va llevando pues a los viajes, a las carabelas, a tener la suerte de conocer a gente maravillosa. O sea, ¿me ganó algún campeonato del mundo? No, tampoco me dediqué a ello. Pero conocí gente que sí merecía la pena y que merece la pena. Yo creo que eso es lo que, si me dices, ¿qué es lo mejor de toda esa etapa y de la de ahora? Conocer a gente fantástica. Y que es verdad que sales mucho de tu cliché de vida y conoces gente de todo tipo y que siempre, que es una maravilla, que la gran cosa de esperanza, ¿esto cómo se llama? ¿Podría ser guay o algo así? Estar guay. Bueno, pues está guay, es maravilloso. Y si te lo planteas así, todo es bonito. Y el 90% de la gente es buena. Y el 90%, si tú le tratas bien, te tratan bien, es normal. Entonces, vivimos en un mundo a lo mejor cada vez más antipático, cada vez más necesitamos estresante. todos. Antes no hacía falta dinero para tantas cosas, se podía ver con menos cosas y eso es así. Hombre, si querías tener un cochazo del momento, si querías tenerlo mejor, pues me imagino que sería igual que ahora. Pero no necesitabas. Ahora es todo al mes, total, necesitas, es como un no parar. Hay una cultura del gasto, del consumo, del no sé qué, que al final pues todos nos metemos en ella, porque aquí no podemos ir de saltos ninguno, pero es verdad que no es natural. Y antes había más calma. Por eso comentábamos antes de la entrevista, lo del COVID, que fue una desgracia, que fue horrible todo lo que pasó, pero que de repente el ser humano del siglo XXI se dio cuenta que no pasa nada por no ir a la oficina a encender el ordenador. O sea, hay un tiempo para cada cosa. Antes había reposo para leer, para mandar una carta, para pensar también. para ir a una tienda de al lado y comprar algo. Ahora no hay tiempo para no sé si os pasa, somos contestadores de mails, cargadores de cacharros eléctricos, WhatsApp, estás todo el día frenético, no se sabe por qué ni para qué. Ahora todos los niños, yo qué sé, desde los 5 hasta los 40 años, tienen una agenda que parecen ministros. Antes la gente, bueno, pues salía a la calle, pues nada, te encontrabas a la gente de tu sitio, tu pueblo, tus cosas. Y ahora no, ahora todo el mundo está encerrado con sus cosas. Miramos el móvil, no me excluyo, y vivimos como una especie de mundo, un avatar, como en una especie de metaverso. Bueno, es lo que hay, tampoco pasa nada, pero es verdad que a veces es mejor Sí, pero parar. se pierde la naturalidad muchas veces de todo. Nosotros es que no paramos. Casi cuando queremos agendar algo tiene que ser casi con a un mes vista. Pero porque bonito de es que España si antes no... era la improvisación, que a mí me encantaba. Y te ibas a un sitio, te ibas, oye, vámonos mañana, ¡pum! Nos vamos, o ahora, no sé. Nosotros viajábamos así, de repente un día nos fuimos del pueblo y estuvimos 2 años viajando por España. Oye, vámonos. ¡Pum! Eso cuando eras pequeño. Cuando éramos pequeños. ¿Y qué hacíais? Y ahora lo intento hacer, lo que pasa es que, claro, Con el colegio de los niños. El colegio de los niños, yo he intentado, la verdad es que es un mérito, educar en casa también es un mérito ahora mismo. Y luego las cosas no son... Yo antes vivía en el campo con 70 perros, claro, tenías espacio, no pasaba nada, tus padres no estaban preocupados porque te fueses al monte, pasaban menos cosas. Y ahora todo más... ¿Recuerdas de pequeño que querías ser de mayor? Pues yo quería ser marino. Yo siempre quería ser marino como mi padre. Me encantaba la arqueología, me encantaba la historia, me encantaba la naturaleza, pero quería ser marino. Mamá nos leía y siempre nos hacía muchísimo hincapié en que hay que leer. Hay que leer, tenéis que leer, porque leer es hablar con los sabios que han vivido. O sea, tú imagínate, la gente más preparada, más culta, más idealista. Claro, en un libro. Son los versos de Quevedo. Dice: alejado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Joder, qué bonito. Claro. Entonces, que si no, siempre entendidos, siempre abiertos. O sea, siempre tienes que tener un libro. Los libros no hay que leérselos de cabo a rabo, que sí, también es verdad, pero son cosas de consulta. Entonces, mamá siempre nos dijo: hay que leer. Si vas a un sitio, lee, pregunta cuáles son los autores de allá, qué han dicho los antiguos sobre eso, y es muy importante lo que se está por escrito, porque queda, es un documento que queda. Entonces, leer era, pues eso, tener conversaciones con Homero, estar hablando, claro, y de repente decir, bueno, siempre adaptado, pues, y el mar de Baroja. Para mí el mar era esa representación que tiene Baroja del mar en su trilogía,
antes Las aventuras de Santi Andía, que es el libro más bonito que te puedas leer, y nosotros somos del norte, esas playas siempre las hemos vivido, y era pues ese Cádiz que cuenta de la época del siglo XVIII o XIX, una maravilla. Entonces quería ser eso, quería ser un personaje de novela, quería ser el capitán chimista, quería, bueno, pues cuando eres niño quieres cazar ballenas en el Pacífico, quieres irte a no sé dónde, y veías una película pues de Erzuzala, me acuerdo. Y una te vez emocionabas y ya querías ser Claro, el personaje, ser el eso. protagonista Claro, de una eso es aventura. Hubo una película preciosa que me encantó, no hace mucho, que yo creo que era la verdadera historia de Walter Mitty, algo así. Ajá. Y entonces era un chico que hacía fotografía en la revista Life, creo que era Life. Y entonces siempre él revelaba los carretes cuando había que revelarlos, y había un fotógrafo como muy aventurero que estaba por todo el mundo, y entonces le mandaba los carretes, le mandaba como notas y tal, pero él siempre quieto, siempre desde pequeño en una oficina pequeñita, siempre queriendo viajar. Y de repente, pues yo no sé si se muere su padre o pasa algo, y se va, y deja de ser un observador, o deja de ser el tío que está con las palomitas mirando el cine, y sé tú el protagonista. Sí. Y era preciosa, que era un remake de una película antigua. Sí, a Pero mí era, me ¡guau! suena. ¡Qué bonita Sí. era! Me suena Con la este, ¿cómo peli. se llama? El de Zulander, el actor Es que Al a mí cine. me suena que fuimos a Las verla aventuras de Walter Mitty o algo así Sí, se llama. la o historia de tal. Walter Mitty. Sí. Preciosa. Bueno, pues un poco era jugar a eso, ¿no? Cuando me habéis dicho de pequeño. Y tuvimos esa suerte, vivimos así, que no es ni mejor ni peor que otra cosa, porque mamá decía, mira, la aventura está saliendo de aquí, de este plató, te vas por un sitio que no sueles ir, y de repente conoces gente diferente, conoces sitios diferentes, la hora del día no tiene nada que ver, tú te vas al atardecer, todo cambia. Ajá. Y entonces, bueno, pues era con ese sueño del pequeño de ser marino tal, pues ibas haciendo también lo que podías. Jugábamos a pelota, pescábamos, pues éramos eternos. Yo creo que lo bonito, y si todos recordamos cuando éramos niños, la eternidad no te duele. Es lo que comprendes naturalmente. Todo es eterno, todo va a durar siempre. Y entonces era tan bonito esa sensación que luego ya cuando te haces mayor te vuelves ya te te duele la cambia. eternidad, estás Sí. como pensándolo todo demasiado. En cambio las cosas son más sencillas. Y eso. Tú también recibes toda la influencia de tu tío. Bueno, claro, luego tuvimos la inmensa suerte de que mi tío, uno de mis tíos, porque es verdad que mi padre era mucho mayor que mi madre, se casa con 59, o sea, le lleva casi 30 años de diferencia. Sí. Y decía muy gracioso, y te has precipitado, le decían sus amigos. Y entonces, pero era mi padre, el tío estaba fuerte hasta que desgraciadamente murió, y yo siempre lo veía como una bestia parda. Y luego, claro, mi tío. Sí. Mi tío que teníamos, tenía los hermanos de mi madre, que eran 5, una hermana murió de pequeña, Lolo, y bueno, estaba mi tía, estaba tal, pero luego, claro, estaba Miguel Cuadra Salcedo, que a lo mejor a los chicos jóvenes de ahora, pues Claro, igual no les no suena. les Claro, suena tanto, pero en mi época era, vamos a ver, había un canal de televisión, había sido olímpico, nadie ha tirado hoy en día, en el 2024 que estamos, Récord de tanta distancia en jabalina como él, hoy en día, imagínate. Era una bestia parda, era campeón de España de halterofilia, campeón de España de lucha grecorromana, campeón de España de lanzamiento de disco, campeón de martillo, era una bestia. Sí, sí, es ¿no? que Una bestia. era un icono en España, sí. vamos. Y luego era periodista de televisión española cuando solo había un canal, Sí. imagínate, Sí. no había teléfonos, no había youtubers, Era no como había Instagram, no había nada. La parte reconocible de la televisión. Y luego era de verdad, era un tío de verdad. O sea, porque no sé si os ha pasado que hay muchos personajes que son muy buenos actores, que hablan muy bien, y luego en su vida personal pues son muy planos y no transmiten nada. Mi tío era un espectáculo andante. Era como ver no sé, al actor que te puedas imaginar de aventura y lo veías ahí. Y era así. Y te llevaba y te cogía y era un showman además. A ver, niños, va. Y nos subía a los árboles y nos llevaba por los sitios y nos enseñaba las ¿Recuerdas lanzas. alguna anécdota con tu tío así curiosa? Es que o sea, era la ilusión de cuando lo veíamos, entonces nos regalaba lanzas, veíamos en su casa cabezas de jíbaros, no sé, cosas, dientes de narval. Era una película. O sea, Es que como cada ir- día era una aventura, Claro, cada sí, día era todo. emocionante. Como ir a o sea la casa que- de Indiana Jones a Sí, ver sí, sí, qué era tiene mucho eso. más. Yo cuando vi Indiana Jones me pareció, bueno, pues, Y tú, mi tío... y era Pues eso, es mi que tío mi tío más. tiene todo esto Eso más. no mola. No, pues mi padre más, mi tío más. Sí, sí. Y era todo, o sea, la energía que transmitía, ¿verdad? Era increíble. El buen rollo, o sea, era todo, estabas con él y entonces eran viajes, eran aventuras, era todo posible. O sea, no había límites a las cosas bonitas. Sí. Y nos enseñó eso y tuvimos la suerte de conocerlo desde pequeño. Nos venía de la guerra de Eritrea, venía flaco y tal, nos traía unas lanzas. Y venía de no sé dónde. Entonces, pues lo tuvimos pues como era un icono. Y luego, a unos años, cuando nosotros ya éramos mayores, mi padre había muerto, de repente nos enteramos en los años 80 y algo que estaba haciendo una cosa con jóvenes por América,
jóvenes preuniversitarios, y a mí me pareció como, pero como este que está ahí, que es corresponsal de guerra, que tal, que todo lo que os he dicho antes, se va con unos niños a enseñarles África. Y me pareció como un... Como Pero bajar, ¿no? lo Listo, entendí. no. Y de repente tuvimos la suerte que hicimos unas pruebas, porque digo, oye, estos chicos tal, ya teníamos yo casi 18 años. Mi hermano fue antes de expedicionario, hizo un trabajo, lo cogieron y se fue, mi hermano Vito, por América, con 500 jóvenes era entonces, que se llamaba Aventura 92, Ajá. y de repente eran 500 jóvenes que seguían los pasos con mi tío en un barco que salían de Cádiz, se cruzaban el Atlántico, iban por pues, en la ruta Orellana y hacían todo lo que hizo Orellana, la ruta del primer viaje del almirante. Entonces iban con jóvenes iberoamericanos y con jóvenes españoles y también del resto del mundo, pues, europeos, chinos, japoneses. Bueno, era una verdadera aula itinerante, fue una maravilla. ¿Y cómo los reunía? Y el primer año, ahora te lo cuento, pero el primer año que yo fui, y fui de monitor, tal, nos tuvimos que sacar unos títulos, bueno, fue un trabajo, porque no, aquí no puede venir enchufados. Yo en el fondo era un enchufado, porque era el hijo de, de su hermana, y bueno, y yo creo que lo hicimos bien, o sea, quedamos bien, pero siempre... Hay que estar enchufado, pero luego currárselo. Hay que currar, y yo no he currado más en mi vida, la verdad, porque no, tengo que quedar bien, y aparte me emocionaba. Bueno, pues descubrimos que aquello era una maravilla. O sea, siguiendo los pasos del primer viaje, luego mi tío que era un erudito, leyendo todas las crónicas, bien, pues allá te iban, o sea, tú ibas en ese barco, el mejor historiador, los mejores pintores, los mejores profesores de arte. Era una universidad, era verdaderamente un espíritu. O sea, que era un enriquecimiento personal brutal. Brutal, estar era una ahí experiencia compartiendo con unos y práctica. otros. Sí. Te bajaban, teníamos unas barcas, bajábamos en el río Amazonas. Yo me acuerdo, ponía las valquirias, nos despertaba a todos con las valquirias de Wagner. Ton, 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 Sí, sí. ton. 6 de la mañana subías a hacer Motivante deporte. total. Bam, bam, bam. Y entonces íbamos allá a ver al jefe cacique que él había estado viviendo con él no sé cuántos años y le recibía, nos enseñaba, nos subían a los montes. Era una película. Y dije, esto es una maravilla. Y veías la ilusión, porque es verdad que cuando eres joven, y eso los jóvenes, hay que aprovechar esa fuerza y esas ganas y primero que te recuperas enseguida, que tienes ilusión, que hay una energía tan buena en eso, cuando la enfocas bien. Sí. Y eran 500 almas enfocadas bien, haciendo cosas bonitas, aprendiendo cada día unas cosas que no hubieses aprendido nunca en ningún sitio del mundo. Eran 24 horas. Había una redacción de periódico que se hacía en Cuatricomía allá, que había un redactor de, pues no sé si era del País o del periódico de entonces, que tenía un equipo de periodistas que eran los propios chicos. Ajá. Había gente de Radio Televisión Española, venía Víctor, me acuerdo, con un estudio perfecto que se emitía, como estamos aquí, se emitía para Radio Nacional. Había un estudio de televisión, había los mejores con el Consejo General O sea, de que Deportes. Llevabais un equipazo. En equipazo la gente, pues el Vamos, campeón de bici, yo me supercompleto. acuerdo Juanma, que era campeón mundial de cuando salió la famosa mountain bike o de BMX. Y ese te estaba dando clases allá, con las bicis que había, porque toda la bodega del ferry se habilitaba para hacer deportes. Se hacían cosas de escalada, de gimnasia deportiva, de atletismo. Yo me acuerdo sería imposible, fueron pues casi 30 años, porque luego fue Ruta Quetzal, yo casi estuve 10 años más o menos trabajando edad con él, empezaste en todo esto? con 17, 18. Ajá. Y ya nos enganchó, o sea, eso fue una maravilla. Claro. O sea, Ya Es viste cierto que que cuando eso- lo pruebas ya te... descubres te la atrapa América tanto. verdadera. Mira, yo ahora he estado viendo en el cine con mis hijos el programa de José Luis López Linares, la película que han hecho sobre la hispanidad, porque nos enseñó a amar a Hispanoamérica. O sea, ya de casa, esas no leyendas, esas historias reales de los descubridores españoles, para nosotros eran héroes también. O sea, queríamos imitar todo lo que hicieron y de repente lo descubrimos. Y descubrimos la América hispana, la América indígena, la América del campo, la América verdadera, no la que te cuentan unos y otros, Ya. sino la realidad. Recorrimos esa América. Y entonces nos enamoramos y nos hicimos más españoles todavía. Y nos encantó el mundo indígena, nos encantaron las culturas y nos encantaron la riqueza que dejaron allá y las lenguas que rescataron los jesuitas y que las plasmaron en diccionarios. Y entonces aprendimos una América que todavía, no sé si Yo creo que a día de hoy tan no se puro valora. no lo conocimos. Yo creo que tanto y en tan poco tiempo y de una manera tan pura no se conoce. Y eso mi tío hizo la mayor gesta en favor del hermanamiento, de la cultura real, no de esa palabra que se manosea mucho, que hay- sino... Y sobre todo era muy... no dirigido, sino esto es lo que hay. Y no te lo... Bueno, hablaba con los mejores, te lo contaba a los mejores, te subías al cerro más alto, hablabas con el cacique más perdido, te ibas a la universidad, a esas universidades que crearon los españoles allá,
y te hacías más hispano. Entonces Sí, te sí, sí. enamoras del viaje, de la De la aventura, historia. de la historia, Eso es del lo que nos hace conocimiento. falta, enamorarnos así, yo creo Pero que es de esa edad España y maravillosa. poder vivir todo eso. Y para eso también hay que conocer, porque creo que... Se juzga mucho Exactamente. sin tener ni idea. Y la leyenda negra que ha habido con respecto a España y la colonización americana, o sea, Vamos a no hay ver, parangón. en el fondo yo creo que ahora lo que nos están escuchando lo sabrán. O sea, vivimos en un mundo de conflicto donde es verdad que los odios cada vez son... en mi época, aunque fuese una época de... Porque claro, aquí cuentan una época más pasada que yo no viví, que bueno, ahora no sé qué, pero la que yo he vivido fue dura. Había violencia, había terrorismo, había asesinatos todas las semanas. Claro, tú has vivido Fue la duro. época fuerte de Los ETA. años del plomo. Y bueno, ya hasta hace nada, que fue hasta el 2011. Y hoy en día hay otra modalidad, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero había menos enfrentamiento, había menos odios, menos... ahora mismo se ha fomentado el odio desde las instituciones. Ha dicho que si tu abuelo estaba en un lado, estaba en otro, era bueno o malo, era medio... No, no puedes hacer eso. Y en los países que hemos estado, que ha habido guerras civiles, lo único que quieren es perdonar, no olvidar, porque no hay que olvidar jamás, pero perdonar y seguir y ver la vida con esperanza, no con odio y revancha, porque si no llegas a nada. Decían ahí la libertica, los agravios, como tengas apuntado cuando te enfadas con tus hermanos, con tu mujer, con tu primo, y lo tienes apuntado y lo sacas, al final vas a acabar muy mal. Y eso no va a nada bueno. Y eso se está haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves esa leyenda negra de los enemigos del mayor imperio que ha habido en la historia, porque ni es leyenda rosa ni leyenda negra, es la leyenda del ser humano. Somos lo que somos. Sí. Y tenemos partes buenas. Y España ha sido el imperio generador mejor. Mira, Marcelo Gullo, Patricio Lons, Elvira Rocabarea, hay una Armesilla, que es de la escuela de Gustavo Bueno, que aunque no comulgue con muchas cosas, son gente valiente que ve la historia no desde un punto de vista revanchista, sino para ver la verdad. La historia es una ciencia, hay que tratarla desde el punto de vista científico y verla y apreciarla, no es una cosa de revancha. Y cuando vas a América y lo compruebas, con todo lo que pasó, es una auténtica maravilla, es un auténtico milagro. Y ser hispano para mí es un orgullo. Tenemos lo mejor de dos mundos. Tenemos el Imperio Romano, que era la civilización. La romanización. La que romanización. sufre España. Tenemos la verdad, que es la luz del Evangelio. Y eso España lo lleva desde un punto providencial a todo el mundo, no solo a América. Es que tampoco se puede negar que el cristianismo y la romanización es lo que conforma la sociedad y la cultura europea. Sí, que Hombre, es tenemos que es así. actualmente aquí. Y sí, España es la que lleva España esa más cultura, todavía. esa cultura a la mitad del mundo, que es América. A más de la mitad del A más mundo. de la Porque mitad en del Asia, mundo. ahora mismo mi hermana está en Filipinas y También, Te iba a bueno, decir, en Filipinas Filipinas no hablaba era español. España, o sea, que de era hecho se llama hasta hombre. 1898. Sí, era una Y colonia. la revolución que hubo después Exactamente. prohibió el español, quitaron todos los restos de esto. El tagalo, que tenía muchísimas palabras en español, lo cambiaron todo. Pero cuando paseas por las calles de Manila o paseas por las calles de Todavía las hay ciudades, ancianos. y que todavía es como pasear por el puerto de Santa María, o por San Juan de Puerto Rico, o por la calle larga del puerto, o en la calle Las Damas, prima de América. En el fondo, para mí, la hispanidad bien entendida, todos tenemos cosas malas, pero esa herencia esencial y esa base de amarás a todos como al prójimo como a ti mismo, lo que dice el Evangelio, esa bendición que es el Evangelio, esa manera de ver la vida verdaderamente humana y buena, pues eso es lo que vive España por todos los sitios. Pues somos pecadores. Cuando vas a misa dices, oye, por mi gran culpa, reconocemos que somos... O sea, uno de los errores es creerse perfecto, creerse que una ley hecha por los hombres nos va a hacer a todos maravillosos. No. Entonces, tienes que ver la vida con eso que os decía yo, pues viendo la vida, la muerte, viendo lo que somos realmente, pero intentando mejorar. Bueno, pues eso fue el descubrimiento que tuve yo de todo lo que había visto. Y antes habíamos ido con mi madre, nos fuimos en un barco a Canarias, en un barco platanero, habíamos estado viajando, pero cuando llegas, es como un viaje iniciático. Tú te vas un poco de esa protección familiar, te vas con mucha gente, es como una mili, y de repente llegas a América, en época de huracanes, vas, vives, es como una novela de Álvaro Mutis. ¿No sé si habéis visto novelas preciosas de este autor colombiano que es una auténtica maravilla, Premio Cervantes? Y entonces era ser el protagonista de una novela de Álvaro Mutis, de Baroja, como te he dicho, de Valle Inclán. Ahora que mencionas lo de la mili, ¿tú crees? Bueno, hay una corriente, ya lo preguntamos en el anterior podcast, pero hay una corriente ahora que los países del norte de Europa están intentando volver a implementar la mili. ¿Cómo ves tú esto?
Vamos a ver, nosotros que hemos sido un poco hippies, en el sentido de que no me gusta ni mandar ni menos que nos manden, que somos carlistas, somos navarros, que es más largo explicar, luego si quieres os cuento, Sí, luego que nos nos hemos cuentas. criado Sí. un poco en ese mundo masacrata. Que también es curioso y que, ver cómo En siglo- se entiende ahora el ser carlista. Eso Sí, luego, pero sí luego lo lo explico si Luego- quieres. luego nos metemos ahí. Pero claro, nosotros que éramos, pues eso, no hemos ido casi al colegio, aunque luego hemos ido a muchas pequeñas escuelas, que tengo un recuerdo fantástico de los profesores, de mis compañeros, de esos pueblos de Navarra, de Almería, de, bueno, pues una maravilla. Pero tienes más como reticencias A lo que te imponen. no, pues hombre, nosotros los carlistas perdimos 4 guerras. Bueno, no. Bueno, dicen que sí, que la última, aunque a pesar de ganar, los carlistas la perdieron. Pero las 3 guerras carlistas, guerras civiles cruentas, brutales, con número de muertos, si lo comparas con la población que había entonces, brutal, con una represión brutal después, con unas heridas muy fuertes. Hay que desde aquí aconsejo, si a alguien le interesa la historia, que vaya al Museo Carlista de Madrid, en el Escorial, es una colección privada, se mete al Museo Carlista de Madrid, ahí reservan, hay que ir, hay que pedir cita, creo que son grupos máximo de 5, 6, 8 personas, pero es maravilloso porque te explican la historia del siglo XIX. Qué interesante. Pero No eso solo la es- historia del carlismo, la historia del siglo XIX nuestra. Pero es en que el, nos la han en quitado. en la Ya. zona del monasterio o Pues sí, no. O sea, sabes que hay monasterio y la otra San Lorenzo Ajá. y el Escorial, pues en la de la derecha si miras al monte. Ajá. Pero te metes ahí en el esto. Bueno, con todo esto era lo de la mili. Entonces dices, pues hombre, nosotros no apoyamos desde tiempo inmemorial la Constitución de Cádiz. Para mí la palabra Constitución no deja de ser un tema de derecho, de ponerse de acuerdo, pero el constitucionalismo español, cuando estudias derecho, es la consecución de los desastres, porque en el fondo es así. Yo me acuerdo en la historia del derecho, era la Constitución de 1812, la Constitución de... Era todo pa. No sé, eso es mi idea. Habrá personas que digan que no, que es la maravilla, que es el marco que nos hemos dotado, y bueno, cada uno se puede creer lo que quiera. Pero bueno, esa es mi idea. Sí, sí. Sí. Y entonces, claro, dice, bueno, pues a la militar, no sé qué. Y luego, cuando conoces el ejército, mi padre fue militar, Ajá. mi abuelo fue militar, y esos valores son buenos. Pero de repente, cuando tenemos la suerte de ir con mi tío, y el ejército hacía un convenio con él para estar en cuarteles, irnos en barco que nos llevaban de repente, y veíamos ese mundo militar de cerca. Y cuando conoces a la gente, cuando conoces la institución, cuando conoces sus valores, buenos valores, pues cae rendido. O sea, es uno de los ejércitos más antiguos del mundo, es una de las instituciones más laureadas del mundo. Eso de no habrá en el mundo un sitio donde no haya una tumba española, es real. Sí. Sí. Y entonces es una institución noble, buena, es como en los versos de Calderón, religión de hombres honrados, y son gente buena, y siguen siendo así. Entonces, cuando de repente en ese mundo, yo me acuerdo, pues era de la objeción de conciencia, de no sé qué, del pacifismo naif, tal, no sé qué, y te das cuenta que es una institución que te protege, que tiene, y sobre todo protege la esencia de lo que somos. Y entonces, pues no puedes decir más que ole. Y todos estos años, y después con España rumbo al sur, hemos seguido, han colaborado con nosotros, los jóvenes han visto, realmente han convivido, hacemos orden cerrado, estamos allá, vivimos como los militares, como la antigua mili, Sí, sí. y es una experiencia inolvidable y necesaria. Ajá. A mí no me gusta obligar. Si te digo la verdad, me dicen, bueno, tú a los 18 años vas a obligar a todo el mundo a hacer la mili. Yo creo que si no hay esa necesidad de defensa, de la autodefensa, de la legítima defensa, en ese momento, pues, pero es muy útil. Yo creo que debería ser voluntaria. Quizá por Debería también ser los una valores maravilla, que transmite, ¿no? Y la ¿no? manera de... Y que te curten la vida. Mira, Exactamente. me leí un libro que puede no parecer muy intelectual, pero que es maravilloso. Yo soy fan de Arnold Schwarzenegger desde muy pequeño, y hizo un libro que se llama Desafío Total, y te contaba un poco su vida. Y él contaba cómo él era hijo de un austriaco muy duro, debía ser un padre severo, problemático, y de una madre fantástica. Y entonces dice que cuando fue a la mili fue ese paso, lo que estaba diciendo antes, de un poco paso de lo que hacen las sociedades antiguas. Es como el 300, ¿habéis visto la película Sí, de claro, 300? Cuando el por niño va supuesto. solo a luchar en ese espacio cerrado, Sí, sí, esas sí. termópilas contra el lobo de noche. Bueno, pues dejas de un lado la protección familiar y te enfrentas al mundo solo con tus armas, con lo que te han educado. Total. Pues un poco eso era la mili antes. Y- La y mili que- era pues un endurecimiento, una preparación y un conocer sobre todo a gente de una manera transversal. O sea, no conoces solo a los de tu colegio, a los de tu grupo, a los de Claro. tu pueblo, conoces a todo el mundo, te haces De buenos. diferentes realidades. Claro, de y ves diferentes maneras de lo que entender la eres. vida. Diferentes historias Y ves de también. qué estás hecho. O sea, Sí. porque un país no solo es un carnet de identidad y unos impuestos que te cobran, no, es un sentimiento de unión, De de pertenencia, pertenencia, exactamente. de origen, de raíz, de respeto, de Cultura. deuda en tener que defender al débil. Entonces, yo creo que eso
es muy bueno, y así nos lo ha enseñado estos años de convivencia con el ejército, que ha sido maravilloso. Y Telmo, ¿qué piensan los chavales que han vivido esa experiencia con los militares? Pues mira, al principio, claro, esto empieza en el 2006, lo que hacemos nosotros, bueno, lo que hacía mi tío entonces, que no tiene nada que ver, luego os cuento, o sea, es una cosa diferente, aunque beba de esas fuentes, por supuesto. Y claro, lo que os he dicho es una cosa transversal. Hay gente que de repente tiene una visión del ejército totalmente, desde mi punto de vista, que es errónea. Pues no, militaristas, claro, la guerra no, paz. Muy bien, todo es muy respetable. Sí. Pero claro, cuando llegas y de repente conoces verdaderamente a las personas, conoces la preparación, conoces los valores que les mueven, conoces la empatía que transmiten, pues claro, pues lo que he estado diciendo. Al final la evidencia es tozuda. Entonces dices, oye, merece la pena, esto mola, esto es bueno. Y con Rumbo al Sur ya no te cuento, vamos, una maravilla. Gente, ha habido militares dentro de los chicos que han venido, luego se han hecho militares, médicos, juristas, de tropa, O sea, que habrá de gente fuerzas que especiales. descubra su Una vocación dentro de esto. Claro, haciendo que era una de estas las aventuras. maravillas de lo que yo aprendí con mi tío y luego lo que hemos ido haciendo. Que tú pones en contacto a jóvenes sedientos de conocimiento, de sueños, de proyectos, con gente que merezca la pena, que verdaderamente son buenos maestros, entonces se dan cuenta que les gusta un tema, que les gusta otro, y cogen una vocación, a lo mejor refuerzan la que ya tenían o descubren una nueva. Es que Y te eso abre es lo que la hemos visto. mente, Sí, te abre la mente, claro. o sea, al conocer diferentes oficios, diferentes formas de vivir, diferentes personas, es que te abre la mente. Y a esa edad, que Esa- todavía total. quieres, Que que no tienes esa te han dado ilusión por tantas la tortas, vida. no tienes ilusión por la vida, te crees que todo se puede cambiar, Sí. todo se puede hacer, eso es cuando merece la pena. Luego no está mal también hacerlo, pero ya te vuelves más resabiado, ya, me duele la rodilla, no quiero ir, este seguro que es un cretino, y al final, Sí, ¿para qué voy a hacer esto? ¿para qué va a hacer esto? Bueno, Por eso. recapitulando un poco, cuéntanos también la vivencia de recrear esas navegaciones con las naos. Bueno, tuvimos la suerte, al vivir en ese ambiente que te he dicho, pues de conocer a gente muy interesante, y una de las personas que marcó nuestra vida, aparte de mi tío, de mis padres, fue el capitán Etayo, Carlos Etayo Elizondo, un navarro, uno de los mejores marinos que ha habido en la historia, el recordman mundial de millas recorridas en sus propias carabelas. Ajá. Él era un marino de la Armada Española, cazador fantástico, era un personaje de Valle Inclán real. Sí. Además se parecía mucho, unas barbas blancas, un desastre, porque él siempre iba ahí, un idealista, una Sí, persona sí. romántica, una persona buena. Entonces él en el año 62 deja la Armada y dedica todos sus esfuerzos a reproducir la nao, la carabela niña, de las más pequeñas, Sí. de las que fue el almirante en el primer viaje, 1492, el descubrimiento O sea de que América. Una de las de Colón recrea era. Porque claro, él una era- carabela de Colón. El mando suyo militar, cuando estaba en su puesto, estaba en una patrullera en el Cantábrico, y el que le cede el mando, Ujú. del V8 creo que era Colón de Carvajal, duque de Veragua. Se hace muy amigo suyo, el descendiente directo del almirante. Entonces, oye, vamos a hacer esto. Empieza a investigar, era un estudioso loco, además un tío listísimo, y empieza a investigar cómo eran los barcos de ese primer viaje. Ajá. Y descubre que todo lo que se había hecho hasta entonces era erróneo, estaba mal. Era falso. No era falso del todo, pero no tenía... Es como si de aquí a 500 años van a reproducir como era el del Discovery, el primer Sí. Sí, aero- sí, sí. Y bueno, espacial, más o no sé menos, qué. pero que no se Pero no reflejaba es, claro, sí, la 100%. forma aparece a las fotos, pero luego no funciona. Ajá. Y Sí. esos barcos funcionaban. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues a través de la investigación, del acierto-error, en el año 62 hace la primera que le llamó la Niña Segunda, que la hizo en pasajes. Estuvieron cruzando el Atlántico 80 y tantos días, se rompió porque lo hizo en base a los planos que ya había. Y ahí descubre en la práctica que eso estaba mal hecho, que no funcionaba. Sí, sí. Y los marinos de entonces, y ahí están los diarios y las fechas, funcionaban. Bueno, entonces empezó a investigar, en el año 65 hizo el Olatrán en Sanlúcar, que quería dar la vuelta al mundo. Ajá. Luego en el año 72 hizo ya la perfección basado en esos dos experimentos que hizo con la Niña Segunda y el Olatrane. Y luego en el año 92, claro, nosotros lo conocimos en la España de los 80, era padrino de bautismo de mi hermana, muy amigo de mi padre, cazador loco de palomas y de todo, era una persona de monte, de campo fantástica. Y lo veíamos en Poblet, en Montserrat, lo veíamos en las cosas carlistas de Montejurra. Y de repente, estos chicos tienen que venir conmigo en el año 92. El año 92, como si te digo, ahora el 3020. O sea, para un crío, y van a venir conmigo en barco, no sé qué. Y eso subiéndonos a las palomeras. Y para nosotros era un sueño. Y digo, joder, Claro. vamos a ir con Etayo.
Eso que lo veas Además, en un barco como... Bueno. en una carabela. de creación En una de carabela Una carabela exacta. de Colón, Claro, o es que sea, sería hola. brutal, realmente. Pues toda esa historia larga que fue, él se arruinó 4 veces, estuvo defendiendo esa hispanidad, esos conquistadores, esa maravilla de acción de España en América. Y claro, era un auténtico antisistema. No un antisistema tal, sino pues eso. En ese mundo moderno del buenismo, pues no caía bien a nadie porque era un tío que decía las cosas dentro del mundo Sí. de la arqueología naval, luego dentro del mundo de la historia, pues defendía los valores tradicionales de España y bueno, pues ya no le... No le entonces, hacía en ese gustaba mundo tanto moderno, bueno, ya. no sé qué. Y bueno, y el tío con 2 narices hizo una asociación, cuando no había crowdfunding ni había nada, él ya se había arruinado con los 2 carabelas anteriores y con proyectos buenos y sanos, y de repente, bueno, pues consigue, después de muchísimo esfuerzo, hacer La Niña Tercera. Ajá. Y ahí es donde mi hermano Leonel y yo, gracias a mi hermana, que hizo de secretaria suya durante todo un año, pues eso, buscando patrocinadores, permisos, no sé qué, el trabajo de oficina, y nos metió para hacer las pruebas para ver si íbamos. Y nos cogió en ese momento, estábamos muy fuertes, habíamos ya navegado, no tanto, o sea, éramos para los que había ya, no esto, pero teníamos una ilusión terrible. Sí, sí, sí. Y fue una experiencia de las más bonitas de mi vida. O sea, meternos en un túnel del tiempo real, Claro. con un capitán que yo he tenido miedo y dice, pues va a ser muy autoritario, esto va a ser Sí. muy tal. Una persona educada, era un hidalgo español. Era era Don Quijote, era una persona buena, noble. No me refiero en el sentido, bueno, aparte de por familia de hidalgo, o sea, de familia de tradición de hacer el bien, como un, Sí, como sí, un sí. Quijote. Aquí no se habla de dinero, no se habla de posiciones, no se habla de nada, se habla de nobleza real, como Personalidad. persona. Y era la persona más buena que he visto en mi vida. Listo, sabía todo, pero sabía mandar muy bien. Era una maravilla. Era un líder. Era un Justo. líder. Y entonces fuimos, mira, yo estuve 3 años en esa carabela, cruzamos el Atlántico, estuvimos luego, bueno, hicimos una serie sería muy largo explicar Pero ¿y ahora. cómo es? Cuéntanos un poco cómo es también estar encerrado en una carabela durante X tiempo y vivir así. Cuéntanos Depende, un poco. mira, si el ambiente es bueno es maravilloso, a pesar de la dificultad. Claro, íbamos exactamente, era un experimento arqueológico. Entonces no se llevaba nada moderno. O sea, que era todo como... Una antiguamente. revolución casi exacta. antiguo- Se nos pudrió el antiguamente. agua, los víveres escasearon, las tormentas no dejaban cocinar. Bueno, pero había un ambiente muy bueno. Es verdad que antes, bueno, pues todos esos problemas, porque nada sale perfecto. Y entonces, bueno, pues de repente las tripulaciones al principio no encajaban, tuvimos hasta motines. Ah, sí. Ay, Claro, madre era duro, mía. estás ahí encerrado, son calmas. ¿Y cómo tuvimos se unas resuelve tormentas. ¿Y un cómo un se- lo motín? primero, ¿y cómo se Al organiza final, un motín? la Porque autoridad es del una capitán. película. No, hombre, pues claro, si tú te rebelas y dices que sabes más que el capitán y dices que tú no le haces caso, eso es subordinación, eso es un motín. Y en un barco es peligroso. Sí, sí. Entonces, bueno, pues aquello se paró, ya todos, como todos eran buenas personas, pues al final se calmaron. Pero la incomodidad, la sed, el miedo, el no llegar, la incertidumbre, que no tienes radio, no tienes teléfonos, no tienes Claro. nada. Y claro, O sea, no tenéis adentrarte... ningún aparato nada, tecnológico. adentrarte en ese mundo antiguo, de repente, claro, no es el mismo mérito. Ellos iban con la tecnología punta de la época. Ajá, Claro, nosotros prescindíamos de todo lo que conocíamos para meternos en su papel, que es más duro. Total. Entonces, Porque ya bueno, lo conoces. y leyendo todas esas historias, todas las crónicas, fue un viaje en el tiempo. Fue una cosa maravillosa. ¿Cuánto duró? Pues yo te digo, estuve 3 años, pero o sea, si te cuento, estuvimos mucho tiempo preparando la carabela en Camposancos, en Camiña, ahí en el río Tuy, que es donde se hizo. Luego nos bajamos hasta Huelva, allá estuvimos esperando porque había habido, bueno, esto puede ser una película de estas como de espías y de Bueno, conspiranoias, pues, porque claro, cuéntanos también. no, hombre, a ver, la Sociedad Estatal Quinto Centenario, que era una sociedad estatal, Ajá. o sea, tenía un proyecto de reconstrucción de carabelas que llevaba un ingeniero, que son personas fantásticas y tal, Todo pero esto estaban basados paralelo a la a- esto. Y entonces se iba a hacer una cosa del Quinto Centenario, que estuvieron muchos años antes, del 1992, pues navegando con una cosa preciosa, unas carabelas preciosas, pero claro, no tenían los raseles, no eran como la de Tallo. Como la Y él original. defendió en Lisboa y en unos congresos que hubo diciendo, estas carabelas no pueden hacerse así, se tienen que hacer de esta manera, mi experiencia es esta. Entonces lo tacharon, no le hicieron ni caso, e hicieron las otras. ¿Qué pasa? Que las otras carabelas pues tenían motor. A ver, que yo entiendo que era una cosa de representación. Y además, pues tú ibas, hubo unos fastos para el 92, cosa que se hizo fantástico y muy bien, pero él era un purista y defendía eso. Y encima era carlista. Y encima era pues que no tragaba con lo que había. Entonces, Sí, claro, sí, sí. ya pues nada. Él- ¿Para qué quieren más? y entonces, según él, que luego tal, la carabela se construyó con un poco más de puntal y entonces no daban... Claro, tú no puedes juzgar una carabela del siglo XV con los parámetros de seguridad que hay hoy en día. El mundo de la mar
pues con todos los Claro. protocolos Para que hay de pases, seguridad. digamos, y tener el certificado de corte con navegación, calidad tienes que cumplir también. unos No pasaba, criterios. nosotros cuando estuvimos ahí en Bayona, en Galicia, pues vino el ingeniero, me acuerdo, ya poniendo unos barriles, y no cumple la estabilidad. Pero bueno, que esto es una cosa... Entonces esto es una carabela. Claro, No, pero es haciendo- como que tienen que pasar unos controles de calidad. a modernos, ya, como si vas con claro. el ITV con un coche de 1900. pues, Esto claro. es, Eran- esto es. la Bueno, luz. pues era un poco así. Y luego, pues que tenía que llevar unas lanchas salvavidas, si no, no salen. Yo compré unas de atrezo, que no tal, les puso un esto, De mentira. de Una mentira, de colchopán ahí puesta. de corchopan y las puso. Y luego hay que llevar la radio, hay que llevar una. Y nada, puso una andacarta, la puso ahí con una batería. También era de mentira. cuando Y, salieron- bueno. y cuando No. salieron hizo a tomar por culo. a la No, borda. sí, no, que vimos al capitán de repente saliendo. ¡Fu! A la bordas. Y nos quedamos todos arrea, constipados. Y bueno, pues eso era. Pero bueno, era un experimento y una cosa muy bonita, que gracias a ello salió bien, que llegamos todos sanos, que te das cuenta cómo llegaron los descubridores españoles a América. Éramos 12, al final fuimos cambiando hasta Las Palmas de tripulación, y ya Las Palmas, o sea, porque hicimos Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, La Gomera, y de La Gomera salimos. Que estuvimos esperando mucho en La Gomera, porque era época de huracanes, ahí hubo un poco de lío, la tripulación hubo que reconstruirla y tal, rehacerla, y bueno, fue uno de los años más felices de mi vida, haciendo surf en La Gomera, perdidos ahí, conocimos a gente estupenda, te enamoras de Canarias, porque Canarias de verdad que Sí. todo A mí peninsular nos encanta. tiene que conocer Canarias, tiene una Para riqueza mí, cultural, es el. es junto una a mezcla Cantabria y la parte entre norte. España, África y América. Es maravilloso. Yo soy un enamorado de Canarias, que era la Macaronesia española. Es una tierra mística, mítica, preciosa. Oh, yo me iría a vivir ahí, vamos. Sí. Y luego que como que cada isla tiene algo Es encantador diferente. distinto. Y dentro de la isla, Sí. porque son microclimas. Sí, tú Sí, te vas, sí, te en vas a Tenerife, y la justo. parte norte No tiene nada que es verde, hay montaña, tal. Te vas al sur, Un es bosque, desierto. Son todos los alisios, esos alisios que Exactamente. llevaron al almirante, que nos llevaron a nosotros, a América. Y entonces, lo que os quería decir, que descubres América, como lo descubrieron los estos. Y llegas a un continente inmenso, enorme, donde cualquiera nos hubiese matado, porque estábamos débiles, casi sin agua y tal, y nos cogen de la mano, y nos dan de comer, y nos enseñan, ya llegamos, me acuerdo, el cura, muy gracioso, el capitán, vamos a misa, porque era el día que llegamos, al día siguiente era domingo, donde la catedral, primada de América, y de repente, bueno, las misas en Hispanoamérica son más largas, más ceremoniosas, más cantos, y dice, bueno, ahora andese la paz. Y entonces todos empiezan a dar unos abrazos, todos se mueven. Capitán así dice, ¿esto? ¿Qué es esto? Estos cariños. Era Caribe, claro. Sí. Y entonces, esa América te encuentras, entonces te hermanas con esos descubridores, te hermanas con esos indios, que con todas las cosas que pasaron, ahí están las crónicas, pero, no sé, te vuelves más hispano. ¿Y cómo es el sentimiento que piensas cuando después de muchísimos días de navegación de repente escuchas o ves tierra? Porque entiendo que de alguien... Pues es un sentimiento agridulce, porque de repente navegar, la maravilla real que tiene, y no es un tema filosófico, es real, o sea, lo vives, lo sientes, es que de repente todos los problemas de la Tierra se acaban y solo tienes tú cometido. Es como cuando pasó lo del COVID. Bueno, no te puedes ir a trabajar, no puedes ir a tal, yo tengo que estar aquí, entonces tengo que organizar mi día, estoy en la mamparitis famosa, que son los mamparos de los barcos, Sí. es agobio de estar encerrado, pero te vas moviendo. Entonces tú tienes tus libros, tienes las cartas de navegación, tienes lo que es la vida de un marino, que es pues arreglar todo el rato cosas, arranchar el barco, prepararte para lo que puede venir, llevar la estima, o sea, no paras nunca. Pero es una cosa natural. Y encima tienes un puerto, tienes un destino. Te vas moviendo, no estás quieto. Sí. Cada día es diferente. Los atardeceres, tal, no sé qué. Luego pasas mucho miedo, hay incertidumbre. ¿Recuerdas el el mar momento es... así que más Es miedo lo que te pasaste? decía. Joder, muchos. No sé, No cuéntanos. sé, yo me alguna. acuerdo una vez, la primera vez que nos pilló un... Hombre, cuando salimos de Huelva con una calma relativa, nos pillaron 5 días de una tormenta brutal. Lo bueno que iba de popa, olas de 14 metros, viento de 55 nudos. ¿Y cómo es el bamboleo del barco? No, el bamboleo del barco te tienes que atar. Ay. No dormimos, literalmente, no dormimos ni uno, porque claro, los guardias, el barco siempre tiene que estar atendido. Ajá. Pero Sí. te vas separando, dices, pues ahora estás tú de vas guardia, turnando, pim, yo me pam. duermo, la siguiente tal. Pero claro, ahí no durmió nadie en 5 días, nadie. Claro, olas de 14 metros. o Pero sea, no, eso era. Son 3 íbamos pisos, haciendo era. sur. ¿Sabes qué? Qué miedo. Bueno, eso era la Y no, leche. no, no Y claro, pensabais, dices, se esto va a romper. No, Esto- pensabas, tú imagínate Me voy de a noche, hundir. atado, llevando el timón,
en el O sea, siguiente como bandazo crees que eso se va a ir como para el las fondo. películas, literal. Peor. O sea. Y de Y día, ahí, y de día por lo empiezas a menos ves pensar, algo. ¿qué hago yo aquí? Sí, ¿Por me qué voy a narices morir. me he metido yo en este sitio? Y ahora así. Y luego ves que, bueno, que va saliendo bien, que gracias a Dios, porque claro, Lope de Vega tiene unos versos y dice, Señor, ten piedad de mí y apiádate, que mi barco es muy pequeño y tu mar es inmensa. Entonces al final te vuelves pequeño, te vuelves muy humilde y dices, yo solo he repetido siempre, dices, el que no sabe rezar, mételo en la mar. Porque vamos, Total. rezas a aprende todos los todo. santos. Además, ves la El inmensidad recetario. y la Y lo fuerza de pequeño la que eres. naturaleza. Sí. Y estás ahí, además, no te puedes parar, no puedes decir, me bajo aquí, no, Sí, sí. sigues. Sí. Y entonces esos momentos fueron duros. En la Gomera, cuando pasamos de Las Palmas a Tenerife, antes de llegar a La Gomera, tuvimos en el Cabo Descojonado, que le llaman, de calma, tuvimos 2 días de calma, nos bañamos allí con los tiburones, unas tintoreras enormes, tal, y de repente entra el viento y el barco se desbarataba solo con la boneta, que es la mayor cuadra, y vamos tumbados así. Bueno, esto se va a reventar por todos los lados. Nos quedamos allá, joder, diciendo, no llegamos a América, nos ahogamos en Canarias. Ya. Y bueno, pues luego hubo muchísimos momentos más, pero esos fueron los primeros y los más bestias. Luego ya te vas haciendo, ya le vas cogiendo, ya ves que tu barco es marinero, que al final la ¿Hay Virgen algún del momento- Carmen te cuida un poco y vas llegando y bueno. ¿Hay algún momento que te olvidas a lo largo del viaje de lo peligroso que puede llegar a ser? Sí, hombre, siempre. O sea, vamos a ver, no estás todo el rato así porque si no te vuelves loco, o sea, acabas esquizofrénico y te tiras, bueno, no sé. Te tiras por la borda. Claro, al dice, final, no, o sea. no, sí, hombre, no piensas todo el rato en eso para nada. Hombre, cuando está muy fastidiado, sí. Y cuando el viento aúlla y cuando estás ahí fastidiado, pues sí, eso cualquier marino que esté oyendo lo sabe. Oye, ¿llevabais un cura o no? Al principio sí, hubo un cura, pero Luego se tiró eso... del barco también. No. Yo aquí no me Luego subo. hasta La Gomera. Lo que pasa es que el capitán decía que en el primer viaje, los viajes de descubrimiento, y además es un tema histórico, o sea, están los papeles, no se llevaban los primeros viajes de descubrimiento, no en los de luego para poblar, como en el segundo viaje del almirante y la creación de la Isabela, que no se podían llevar en los barcos ni mujeres ni curas. Porque daba mal fario. No, porque los dos quieren mandar. Ah. Y entonces, claro, y el capitán tiene que mandar. Sí. Y eso es un poco verdad. Entonces, claro, decía, no, esos viajes no puede haber cura. ¿Y hay algún no sé, algo típico de superstición dentro de la navegación o de estos viajes que has vivido tú? ¿O No, se dirías? cambian las guardias, se reza por la mañana, se reza al alba, y no, supersticiones. Hombre, luego dicen, pues no puedes llevar un paraguas en el barco. No pueden, no sé qué, pero bueno, son supersticiones. Agüeros y supercherías. Al final, si haces bien las cosas, no puedes estar todo el rato así. Sí. Y no, la verdad es que lo bueno es que vives un mundo ideal donde las preocupaciones, como os he dicho antes, desaparecen, donde tienes tu cometido, donde tienes ese puerto que llegas. Y la pregunta era ¿qué sientes al ver tierra? Primero, das gracias a Dios, o sea, dice qué maravilla he llegado, hemos llegado todos. Y luego tienes un poco de tristeza porque ya se acaba esa aventura. especie de paréntesis maravilloso. Pero bueno, luego comienza otra aventura, que es el puerto, que es entrar. Los barcos generalmente se pierden al entrar o al salir del puerto, o cerca de tierra, vamos. Y entonces siempre es un momento tenso, llegas a un sitio que no conoces. Era precioso. Yo me acuerdo que estábamos allá en el río Zama con todos los que limpiaban botas, que estaban en los barrios más bestias que hay por allá, gente buena. Y no sé, era como un sueño, o sea, fue un sueño cumplido. Imagínate desde pequeños, vais a llegar a América, tal, no sé. Y de Es como repente vivir llegas. una película totalmente. Era una total, película, era total. una maravilla. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso mismo lo sienten ahora un tío que se coge un barco. Seguro. Y al final es el contacto con la naturaleza, es seguir por eso es tan importante leer. Cuando tú estás siguiendo algo que todos han vivido, te hermanas un poco con esas generaciones pasadas. Fue una maravilla. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que pude y tuve la suerte de hacer junto con mi hermano, junto con otras personas. sí, sí. Por supuesto no era yo ahí encima Sí, de la sí. montaña. Y después de estos viajes, ¿qué fue lo que hiciste? Luego, mira, hicimos, porque mi hermano se quedó a estudiar allá, estaba en selectividad y entonces se quedó a estudiar arquitectura porque vio una universidad que ya le convalidaban. Nos enamoramos de República Dominicana, la antigua isla de la Española, que es la esencia, porque por eso es como un filtro de café que se han quedado en los pozos de 500 años de intercambio, que pasa un poco con Canarias. Claro, porque la Española era la base Claro. donde salieron. Me había Todas una las novela expediciones, luego. preciosa, que no sé si estará grabada por algún sitio, de Vázquez Figueroa, que era La Taberna de los Cuatro Vientos. En el año 92 hizo una obra de teatro preciosa donde, pues, basado en el hecho real, que en Santo Domingo, en esa primada de América, se reunieron Ojeda, Cortés, Pizarro, el almirante, Diego Méndez. Entonces, Diego Méndez, porque era un descubridor que fue el primero, que según Fernández de Navarrete, según las crónicas, hizo la mayor hazaña en la historia de la navegación con medios indígenas y en colaboración con el pueblo indígena, que va desde el año 1500
1503, en el cuarto viaje de Colón, el del almirante, naufragan en Jamaica y él se hace amigo de unos indios y en una canoa se van los indios y él y un príncipe genovés, Bartolomé de Fiesco, remando a pedir ayuda a lo que es ahora Haití y República Dominicana, que era la española. Y entonces hay una historia preciosa que él cuenta su testamento, consiguen, se muere más de la mitad de la gente y nosotros reprodujimos después, mi hermano se queda a estudiar allá, yo me quedo 3 años preparando el viaje, conocemos al amigo de mi madre que era el doctor Cruzet, que estaba con el proyecto de rehabilitación de las ruinas de la Isabela, que es el primer asentamiento del viejo mundo en el nuevo mundo. Y entonces nos dice, pues eso ya, las técnicas de construcción de esas canoas ya no están en el Caribe, eso desaparecieron, ahora se hacen estilo africano, se hacen hachuela, no tienen fuego y te tienes que ir con los descendientes de los indígenas que poblaron hace 3.000 años claro, con las mismas técnicas que hicieron esa canoa. Y nos fuimos a la selva de Venezuela, donde él había estado, gracias a un jesuita, el hermano Corta de San Sebastián. cerca del Orinoco. Claro, era el territorio Orinoco, entre territorio Orinoco y Amazonas, en el río Ventuare, con los indios yecuanas, que quieren decir en su lengua el hombre del palo en el agua, que son los que poblaron a través de las cuencas del Amazonas y Caribe todo el arco antillano y después hicieron la cultura propia taína y caribe, la que hay precolombina que hay en el Caribe, y entonces seguían conservando esas leyendas, nos hermanamos con ellos, gracias a este jesuita, se fiaron de nosotros, hicimos 3 curiaras, canoas, como decían allá, las llevamos por los ríos hasta llevarlas a La Guaira, tuve que pedir un crédito, bueno, fue una historia muy bonita, luego al final, bueno, lo pude pagar, no me quitaron los praos que había puesto ahí como garantía, trayendo pescado en un avión ruso de Mauritania, estuvimos unos años, y gracias a eso pagué aquello. Madre mía, que los conocí en el Zaire. Bueno, todo iba de la balada. Y fue una maravilla. Sí. Y fue una. O sea, Willy nos Fogg, fuimos con esa canoa, no nos morimos, que fue tela. Eso también tiene que ser tela, porque si es remando con los. Si es complicado navegar en una carabela, en una canoa. Que googleen aquí lo de Diego Méndez de Zamora y que vean la historia de Martín Fernández de Navarrete, viene todo su testamento y la machada que hizo este señor, que salva al almirante de morir olvidado en Jamaica. Si no, a lo mejor conoceríamos la figura del almirante, del descubridor del Nuevo Mundo, mucho más tenue de lo que es ahora. Lo rescata con esa machada que fue gracias a los indios y a los hombres del cacique Ameiró, que es con el que se hermana. Es una historia preciosa que reprodujimos y le llamamos La Última Canoa. Nos fuimos con este último pueblo amerindio, que son, pues no sé si quedan 1.500, 2.000. Mi tío me decía en broma, en serio, que vas a ser un genocida, porque como os muráis todos, 10 personas son en el mar, porque claro, íbamos a reproducir el mismo viaje. Entonces se murió más de la mitad. Pero bueno, gracias a Dios, no pasó nada. Yo no me lo decía en broma, porque claro, si te cargas a la mitad de un pueblo de 1.500, imagínate. Bueno, pues un pueblo maravilloso que desde aquí sí, porque esto de las redes ahora te pueden ver en cualquier lado. Curatagüillo, Guatacare, Digüillo, eran gente fantástica. Uno de ellos luego se hizo jesuita. Luego ya se volvió a la selva también. Y no volví, porque cuando hicimos el documental, lo intentamos salió con Arguiñano y con Roge Blasco en Tierra a la Vista. Bueno, fue una historia, estuvimos 3 años preparando eso, fue una de las cosas también más bonitas que he podido hacer. Desde luego dije, yo ya remando contra viento y corriente no vuelvo, porque eso fue un milagrito que llegásemos. Pero fue una experiencia bonita, maravillosa, conocer a esa gente, a esos pueblos indígenas verdaderos, ese hermanamiento real. Por eso cuando se habla de indigenismo desde un punto de vista político, revanchista, ridículo, cuando conoces a esa gente, tú imagínate, las independencias americanas se hicieron en 1800 y pico, siglo XIX, llevan ya más de 200, casi más que lo que estuvieron los españoles allá, y siguen los indios oprimidos, siguen las cosas fastidiadas, y no han sido los españoles. Y entonces yo me acuerdo cuando llegamos a Venezuela, gracias a Charles Brewer Carías, que fue ministro de la Juventud en su día, que es un naturalista que sigue viviendo, que está más fuerte que el vinagre, tiene 90 y pico años, una de las personas que más sabe de la selva en el mundo, amigo de mi tío. Gracias a él conseguimos que les diese el gobierno venezolano los pasaportes. Te estoy hablando de la época de Carlos Andrés Pérez. Para estos chicos. Le decían, no son venezolanos, como que no, son venezolanos. Pum. Les dieron los pasaportes y nos fuimos. Entonces nos hermanamos como antiguamente con ese pueblo indígena. No hay más que ver con lo que has dicho, que los indios que quedan en América del Norte y la gente indígena que queda en América del Sur. La estadística no miente. Han desaparecido y los que quedan en el norte están en reservas. Y hay 4. No, y luego, sobre todo, que la política, lo dice ahora que creo que es descendiente de los navajos, que es un hispanista de pro, dice, no, es que vamos a ver, cuando llegan
el famoso cine nos ha vendido que es el himno de caballería. ¿Contra quién iban? Vamos a matar indios. Claro. Sí, Y es esos verdad. indios hablaban español y rezaban a Jesucristo, porque ya había, eso era España. Y entonces, claro, esa historia tan bonita que invito a todos a que la vivan, a que la vean, que ahora hay unos medios por internet que te puedes enterar perfectamente, hay unos libros fantásticos. Hay un libro de Elvira Rocabarea que es fantástico, de Marcelo Gullo, que es Madre Patria, que es maravilloso. Joder, vamos Y a hay sacar que, de hay que este empezar. podcast un listado de libros de la Pero leche. bueno, y que tú puedes estar a favor o en Películas, contra, libros. vamos a ver, porque la leyenda negra ha sido un machaque que nos hemos creído nosotros mismos. Y claro, los pueblos sajones, ¿no? Los pueblos sajones han llegado, han implantado su movida, como han hecho todos los imperios en el mundo. Y España jamás tuvo colonias, ha tenido territorios de ultramar. Y ha llevado lo mejor de que tenía y ha ido allá. Y eso es así. Hay un mexicano, se llama Zunzunegui, un profesor, que es una bestia parda, que explica cómo se crea México, cómo se hace eso. Entonces, bueno, pues es una parte que yo he vivido, porque luego tú puedes creerte una cosa u otra, pero cuando lo vives, cuando lo ves. Efectivamente. Y entonces nosotros tuvimos la gran suerte de aprender de esos pueblos indígenas, de intentar hermanarnos con ellos. Yo no soy indígena, él tampoco es europeo, pero somos hispanos. Claro. Y nos une a una Y cosa. compartimos una raíz. Y una tenemos algo en cultura. común. Efectivamente. Y entonces eso es una maravilla. Entonces, claro, dices, Y joder. luego la importancia también del lenguaje. Bueno, claro. También porque como unión entre civilizaciones y culturas. Pero que los españoles, vamos a ver, cuando estaban los españoles en América, las lenguas más habladas con diferencia eran las lenguas indígenas. Y todos los dominicos, franciscanos, jesuitas se dedicaron a coger y poner por escrito los diccionarios y toda la lengua originarias de los pueblos americanos para conservarlas. Y después de las independencias, cuando el español se hizo homogéneo en todo. Sí. Y ahora se está intentando quitar el español por el famoso inglés, que yo por eso me resisto un poco, y decir, la lengua del mar, la lengua de los éramos dueños del mar, 300 años del lago español, que era el Pacífico, y la lengua, y donde los libros enseñaba la ciencia náutica, eran en español. Ajá. Sí, que parece que ahora todo es en inglés. Todo. Y, Bueno, si no eres CEO, no sé qué, y si no pones tú... Yo no he ido a Londres y he visto nada rotulado en español. Aquí tenemos que ponernos toda la tarjeta. Madre que tiene... Que está bien, vamos a ver. Los Bueno, jesuitas pero- lo decían, si tú quieres transmitir la verdad, tienes que transmitirlo en su lengua, por supuesto. Y el saber no ocupa el lugar. Pero tampoco te pueden quitar tu esencia. Te diré que no sé si es... Yo creo que el español es el idioma más hablado, más que el inglés. Ahora Sí, mismo, mundialmente Creo sí. que ahora sí. A nivel El mundial. chino, o sea, español- que, Si no contamos que el chino, mucho claro. inglés y mucho C2 y no sé Chino, qué, español, pero árabe, lo yo que creo se que habla es el está por ahí. español, el El castellano. español es bonito. Sí. Vamos a ver, Hombre, no es es porque sea mi precioso. lengua. Yo creo que es... Además, es una lengua romance. No sé, que tiene una melodía, Sí. igual es porque la Hombre, hay mía lenguas también. preciosas, por supuesto que sí. Eso es una maravilla, es una riqueza Y de súper todos los rica. pueblos. Pero el español es muy bonito. Después de estos viajes, también vais a África, ¿no? Y allí tenéis también un montón de Al final, historias, un viaje movidas. te lleva a otro viaje. Yo en ese momento iba para Mutilzarra, que quiere decir soltero viejo, no tenía la idea de casarme, no tenía novia entonces, bueno, pues era libre, viajaba y iba. Entonces te vas enrolando en historias bonitas, en cosas... volvimos con todos los icuonas a España, hicimos un recorrido, nos recibieron en el Ayuntamiento de Pamplona, nos fuimos a Zamora, Sí. porque tenía una historia preciosa, porque Diego Méndez era su padre era de la Beltraneja, que lo manda con el duque de Penamacor, que eran partidarios de la Beltraneja, tiene un pleito brutal cuando de repente Diego Méndez se queda en América, salva al almirante, entonces le dan una encomienda y los de allá dicen que no, que era portugués y por el Tratado de Tordesillas no puede tener concesión en territorio castellano. Entonces, bueno, pues un lío, lo que somos también los pleitos, tal, Sí, sí, y sí. la historia era preciosa, gracias a ¿cómo se llamaba? El fraile fantástico, que luego me acuerdo, que me ayudó muchísimo a investigar toda esa cosa. Y viviendo en América, teniendo allá República Dominicana como base, pues te van saliendo más viajes y de repente en el año no... Luego mi tío me llama... Bueno, yo me imagino, lo había llamado yo, oye, ya ha acabado esto, tú, y nos fuimos a Paraguay con él, siguiendo los pasos de Cabeza de Vaca, con él y con muchísima otra gente. Y fue un viaje precioso, todo el río Paraguay hasta subir al Chaco. Íbamos con el profesor Castro Viejo a marcar cocodrilos allá en los pantanares de Bolivia. Bueno, ¿Qué pillabais los Ay, Dios. cocodrilos? con una mío. linterna, tú lo pillabas tú. Lo que haces es un lacito. Ajá. El cocodrilo no tiene fuerza para abrir la boca. Sí, sí. Para cerrar, pero para abrir. Entonces lo cegabas con una linterna y entonces con un palo, para no hacerlo con la mano, Sí. Hombre. había tíos que lo hacían con la mano. Entonces, y ponías un lazo, entonces le pasabas, el otro se quedaba así, le pasabas, ¡chap!
le cerrabas la boca, le agarrabas la boca para que no esto, lo medías y tal, y luego ya lo soltabas. Le ponían una especie de... Madre mía, eso sí que es ser valiente, ¿eh? No, Podías no, empezar porque a lo hacían, cogerle con la mano y Jesús. luego con el muñón. Pero era una técnica que aprendimos. Y o sea, fue otro viaje maravilloso, Sí, sí. que descubres eso, toda la cultura guaraní. Lo único que te das cuenta que el agua azul del Pacaraí, que era una canción, el agua azul del azul no Pacaraí, es, ¿no? nada, pero era precioso. Sí, todo, sí. todo la cultura guaraní es preciosa. Paraguay es un país maravilloso. Toda América. Entonces, todos Si son tuvieras que diferentes. recomendar, antes de pasar a la parte de África, Europa y demás, si tuvieras que recomendar algún país o algún sitio, entiendo que es complicado porque has estado ¿Pero para muchos, qué? para poder visitarlo, para poder Ah. Conocer su cultura, Sí. algo que te haya llamado mucho Cultura, la atención. gentes. Hombre, yo creo que los españoles primero deberíamos hacer ese primer viaje del almirante. Ir a Canarias, ir al sur, estar bueno, todo, es que empiezas en la Rábida, es que todo es bonito. Yo soy navarro, a mí mi tierra me encanta, pero todo. Pero empezar ese viaje hacia el sur, en la Macaronesia, y luego ir a América española, yo creo que nos hermana algo tan fuerte, tenemos un vínculo tan bestia que no podemos olvidar. Yo creo que cualquier sitio a más de 5.000 y pico kilómetros, 12.000 kilómetros, que hablan tu misma lengua, como los versos de Rubén Darío, que rezan al mismo Dios, que hablan la misma lengua, que tienen en esa diversidad algo muy, muy común, pues nos une, y eso es una maravilla. Te puedes sentir casi como en Sí. casa, Te pero sientes a en casa. 6.000 Yo kilómetros. en Total. República Dominicana, en Santo Domingo, yo me sentía en casa completamente. Y cuando mi madre investigaba en los archivos de la calle Las Damas y estaba ahí en el Museo del Hombre Dominicano y se iban a ver todas las ruinas que había antiguas y todos los grabados y pinturas rupestres precolombinas, pues estabas en una zona. Y luego, sobre todo, que España lleva ya lo que estábamos antes, la cultura romana, el derecho, las religiones, hay un orden, es una estructura potente, coherente, segura. O sea, no es que también es muy bonito llegar a sitios salvajes donde no había nada, pero ahí tenía los dos mundos, lo mejor de dos mundos. Sí. Y bueno, yo creo que para mí el Caribe es una maravilla, República Dominicana es fantástico, Haití desgraciadamente ahora mismo está muy mal, pero es un Sí, país sí, está un poco increíble, o ruichi. sea, es un trozo del África más auténtica, más antigua, por decirlo de alguna manera, que te puedas encontrar, y está en América, y con todas las peculiaridades, toda la historia, que eso hay que entenderlo muy bien. Y luego África es una maravilla. África todavía tiene ese halo como de misterio, de sitio inexplorado, de Iradier o de Stanley, de expediciones antiguas. Y yo creo que cualquier país africano es una maravilla. Incluso Marruecos, ahora que hay tanta... ayer vi esa película de 8 apellidos marroquíes o algo así. Sí, 8. No me gustó porque me parecían topicazos y que no quedan ni bien ni con unos ni con otros. Pero la maravilla de los pueblos del sur, la maravilla de África, era Hispania, la Hispania romana, Sí. era provincia de España, hasta el río Senegal, hasta la Mauritania Tingitana se llamaba. Entonces tenemos muchísimo que ver con África. Marruecos es un país maravilloso, de gente estupenda, con gente de verdad que a mí me ha tratado durante muchísimos años como un hermano. Y eso es así, lo tengo que decir. Si me hubiesen tratado mal, lo diría. Y que por supuesto hay gente buena y gente mala como en todos los lados. Total. Y que la realidad que a lo mejor vivimos aquí pues es diferente en algunos sitios, pero que el conjunto, espero que no me traten a mí o que no quieran juzgarme como pues un español que ha hecho un chandrío por ahí. Y entonces yo creo que hay que buscar más la unión que la división. Y de verdad que eso es esencial. Y cuando vas a África te das cuenta que son pueblos que acogen, que al peregrino o al nómada o al viajero te acogen como los pueblos antiguos. Y cualquier país, de verdad, Marruecos, por ejemplo, es un país maravilloso para ir, seguro, fantástico. No sé, todo África. Es que yo creo que en todos los sitios que he estado me he encontrado gente buena y gente bonita. No diría en ningún sitio, no vuelvo a este sitio. Sí. Hasta en los sitios donde nos han pasado cosas menos Malas. agradables y que hemos dicho no vuelvo aquí, luego he También vuelto y me ha volverías. encantado. Sí. Es que he vuelto y me ha encantado. Sí, sí. Es que yo creo que cada sitio siempre tiene su encanto. Sí. Que Y es el cada encanto que lugar tú también tiene- le quieras buscar. Porque También. si estás También. Puedes desde el contar punto de la vista misma negativo... historia desde un lado o desde otro. Sí. Mi madre decía, no hay que viajar como las maletas, hay que viajar pues como los intelectuales, leyendo, interesándose por las cosas, por las costumbres, por las tradiciones. Ya vas con unos ojos. Empapándote de Pero la igual que ir cultura por del Madrid, entorno, claro. salimos de aquí y vamos a otro sitio, pues si tú sabes la historia, si preguntas y tal, pues todo es, vamos, no te da tiempo a apreciar tanta maravilla que hay por ahí. Entonces, es un poco pesado a veces, pero es bonito. O sea, yo creo que es la manera de que aprovechas más las cosas. Y vamos, decirte un país,
Pues muchos. Yo creo que es que no te podría decir ninguno. Mira, ahora gracias a Dios la gente viaja muchísimo. Sí. Ahora los que nos estarán viendo habrán estado, vamos, en miles de sitios. Depende de cómo viajes, no es tanto el sitio, sino cómo vayas, con los ojos, con... Pues a mí me gusta República Dominicana. Yo me siento dominicano. A mí me gusta, yo ya me siento de allá. Pues nada, ya lo apuntamos también para Sí, poder sí, ir. nos lo apuntamos al calendario. Nosotros no lo conocemos tampoco. Pero lo conoceremos. Ahora hemos estado en Panamá, que si Dios quiere iremos con rumbo al sur y es un país maravilloso. Ahora después nos cuentas Sí. un poquito de España rumbo al sur. Pero antes, cuéntanos, porque sé que que os pilló la guerra, ¿no? En África o en Europa también, en la parte de Bosnia. No, eso fue después de América. Bueno, fuimos a Paraguay, luego antes estuvimos en la cosa de Bosnia, porque me acuerdo que hubo unos chicos que me llamaron, mi primo Rodrigo, que estaba organizando un convoy de ayuda humanitaria cuando la guerra de Bosnia, Croacia, todo aquel lío, y era muy mediático, es un poco como lo de ahora, y entonces necesitaban una serie de ayudas, de tal. Organizamos una caravana con camiones y furgonetas y nos fuimos para allá. Pues nos estuvimos bastante tiempo. Y entonces ahí conocí a los del avión este de Mauritania. Ajá. Primero nos fuimos al Zaire. Estos salían del Zaire con la guerra. En el año, vamos a ver, conocí a estos, luego fueron, y en el 96, 90 y, de repente unos salesianos en la guerra del Zaire con un teléfono móvil, porque allá entonces los teléfonos móviles funcionaban, estaban 1 millón de personas, me acuerdo con Antonio Herrero en la COPE, estaba por Pamplona con la bici, oyendo con unos cascos la radio, y pedían, dice, por favor, no tenemos nada, hay un aeródromo, y yo estaba trayendo pescado en Mauritania, que estuve unos años trabajando trayendo pescado para una empresa malagueña. Y fue una maravilla, era como vivir en una novela de Saint-Exupéry o de Theodore Monod. Estábamos allá solo en el desierto. Eso era un sueño. O sea, Mauritania es uno de los países más bonitos también. O sea, al que le guste la pureza del desierto, es un país entero, desierto. Con los pescadores estos que pescan con los delfines. Bueno, es una maravilla. Y entonces ahí nos enteramos que teníamos el barco justo en Bruselas pasando unas revisiones y de repente piden esa ayuda. Llamo al gobierno de Navarra, llamo al otro lado, llamo a unos curas, llamo a tal. Oye, y ya teníamos organizado lleno el avión. Los del avión me decían, si consigues el queroseno, que nos lo dio el gobierno de Navarra, vete para allá. Y de repente en ese itinerario, que duró una semana, conseguir todo esto, los mataron. Mataron a los salesianos y nos quedamos así y no pudimos ir. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya todos los contratos que habíamos hecho, con otro también ya no pudimos ir con nuestro avión, pero a Europa creo que puso otro avión y metimos todo para Kinshasa. Y entonces nos fuimos allá, de repente no nos dejaban bajar la carga, aquí era todo, y dije, no, esto no puede ser. Entonces nos volvimos en ese avión. Dije, no, esto era como algo, no. Entonces hablé con el diario de Navarra y dije, oye, me voy a ir para el Zaire a ver qué ha pasado con aquello, voy a ver, si quieres escribo alguna crónica. Sí. Me cogí un avión con Sabena, me acuerdo, y me fui para allá. Y nada, entonces estábamos buscando, ya dimos con la carga, el embajador de España entonces se hizo cargo de ella, la dio a los carmelitas, llegó, gracias a Dios todo, y ya de ahí de repente me entero que estaba un jesuita que era de Puente de la Reina, que estaba con una radio de estas de radio aficionado, que es la que tenía la selva, refugiado con los pigmeos, porque venían las fuerzas de Kabila, entonces las fuerzas de Mobutu iban para arriba, hacia Kinsangani, lo que era... ¿cómo es? Stanleyville, antiguo Stanleyville, que era Kinsangani, por el río Congo. Entonces cogimos una barcaza y me embarqué en una barcaza con el ejército de Mobutu, que iba en teoría a combatir, lo que iban era a desertar, hacia el frente con Kabila. Ahí te la estabas jugando. Y entonces íbamos allá, lo que pasa es que también pues eso, es joven, todo es muy de novela. Sí que es verdad que fue duro, o sea, es fue que duro. Yo creo que en ese momento no, un milagro, la vida... un ángel de la guarda, un capótico San Fermín de nariz. Sí, pero verías la vida como una aventura total. Sí, claro, estás ahí metido casi. Si lo O ves sea, de otra es que manera no te metes. Estás hasta el cuello pero es que estás de... como para decir luego, oye, voy a coger este trabajo estable en una oficina. Bueno, pero ya te digo que en ese momento yo no estaba puedes. casado, no tenía niños, no era... Sí. Pero ahora tampoco te veo en una oficina, ¿eh? Bueno, pues estamos más de lo que queremos, desgraciadamente. Pero entonces nos metimos allá y fue una maravilla encontrar a esa gente buena. También hubo muertos en el barco, murieron niños. Eran 300, ¿no? ¿Qué 300? Pues en una barcaza era un remolcador con una gabarra enorme, que ahí la gente tenía sus tiendas de campaña. Al principio eran muy militares y luego ya se fueron quitando las ropas militares. Tenían allá unos pescadores que hablaban suajili y los otros hablaban lingala. Me dijeron, Telmo, porque embarrancamos a los días, que yo no me lleve ni comida gracias a un pescador de allá que me daba, pescábamos un poco de tal y luego me daba su arroz, si no hubiese muerto.
Y de repente me dice, oye, Telmo, esto se está poniendo muy raro. Todos tenían unas radios de estas de multibandas. Entonces decían que es que había serbios o no sé qué, de qué nacionalidad, que tenía cabila de mercenarios. Yo, claro, yo rubio y tal, con la coleta, con los pantalones que me había llevado de bolsillos. Me miraban cada vez peor. Me dijeron, vete, que aquí no esto. Y en una noche me llevaron en la canoa. Estuvimos una semana embarrancados en mitad de un arenal, pero allá la gente estaba intentando con sirgas, Estabais empujando encallados totalmente en y ni mitad para de un adelante ni río para que atrás. no veías la otra orilla, Ajá. que era como Si estuvieras en el mar. como las novelas de Conrad, en lo que luego se basó para hacer Apocalipsis Now, que era un poco ¿cómo se llamaba esa novela? Hombre, El corazón de las tinieblas, que habla un poco del río Congo. Bueno, pues era una maravilla, una naturaleza bestia, que encima con un ambiente duro. Nada, y luego, pues al final de los pasados semanas, gracias a estos pescadores me pude volver en una barca que bajaba. Ya Kabila había avanzado, liberaron al jesuita, no lo mataron, aunque las cosas que contaba eran brutales. Y nada, y luego ya subí para España y estuvimos un buen tiempo conociendo una África auténtica y bestia. Yo, gracias a Muy Dios, hostil, demasiado hostil. bueno, pero la gente es buena, en las peores cosas la gente es buena. Y yo no iba buscando tampoco la guerra, yo no era un tal, yo iba, hombre, al final te la encuentras. Decía Pérez Reverte, que lo vi también en otro podcast, decía que el ser humano es capaz de cometer la mayor bondad y la mayor atrocidad en cuestión de minutos. Sí, pero si tienes unos fuertes valores y unas fuertes convicciones, o sea, convicciones, yo creo que se te frena. Yo he hablado con militares que estuvieron en la guerra de Bosnia, españoles, estábamos hablando, con valores de un ejército milenario, y decían, bueno, que ahí había que la guerra. Es como el chiste, vamos, haciendo un chiste gira. Yo me acuerdo que salía diciendo, la guerra, te hartas de matar y la policía ni mu. Bueno, pues ese chiste, me contaba que es real, que de repente si no tienes moral, agentes enfermas no hay límite. hacen... No pondremos ahora a contar aquí barbaridades. Pero si tienes mayor una formación y unos valores buenos, por muy difícil que sea el asunto, tú no eres así. Y eso me lo decía este militar español, este legionario. Y eran los más queridos, ¿eh? Yo me acuerdo en Bosnia que estuvimos en la base, los más queridos por la población de todo, tanto croatas como serbios como bosnios, eran los españoles, porque eran gente humana. Y entonces eso lo vimos, y lo constatamos y lo vimos allá, en esta... ¿Cuál sería de todas las travesías, aventuras, viajes que has hecho, cuál sería quizá, dime uno o dos, con los que lo recuerdas con mayor cariño? Hombre, yo creo que el poder ir con Etayo fue un sueño cumplido, un sueño desde pequeño hasta esto, eso fue una maravilla. El poder ir con mi tío fue otro regalazo impresionante. La carabela con los yecuanas, o sea, no la carabela, perdóname, la última canoa, la canoa. Eso fue ya como un reto personal propio hacerlo, y gracias a este jesuita, primero a este arqueólogo, al empeño de muchas cosas y mucha gente que te ayuda, porque cuando dicen, no, es que yo estoy hecho a mí mismo, yo digo, no, al final el ser humano es un ser social, necesitamos siempre de los demás, ninguno hacemos las cosas por nosotros mismos, aunque tengan muchas ganas, y tú promuevas ciertas cosas, pero se lo agradeces a todos los que vinieron, pues a Goyo Bastida, a mi hermano, a todos los que vinieron allá, a los indígenas, o sea, al final no haces las cosas solo. Y yo creo que también es bonito. Hay gente que sí, que se va solo. Oye, yo soy amigo de Antonio de la Rosa, que es uno de los más bestias, lo tienes que traer aquí, que es un madrileño que se ha cruzado el Pacífico a remo en solitario. Ay, madre, que es de Madrid. Eso. Pues ya no puede Y poner se ha pasado, contacto. sí. Bueno, y ha ganado en solitario la regata contra unos locos más fuertes que el vinagre, y se va y gana la regata en solitario a remo por el Atlántico. Es madrileño, Hombre, pero ahora nacido en Bilbao. O sea, No, bueno, Bilbao es suyo. Y entonces, pues sí, hay gente que vale para estar solo y que vale para hacer esas machadas. Sí. Yo siempre que lo digo, dice, mira, este es el que tiene el espíritu de esos descubridores del siglo XV, porque una bestia parda. total, Y de el aquí, Pacífico, el Atlántico. Y que entrenaba en Jesús. el río Henares. No, entrena ahí en los pantanos de Lozoya y son Pero bestias. eso es un paseo en comparación con el Pacífico, Ya el te digo. Atlántico. Por eso, siempre conoces a gente que es una bestia parda y estas cosas. Claro, pues, a lo largo de tus viajes habrás conocido muchísima gente que ha podido enriquecer también tu experiencia personal, tu conoces vida. gente peor, conoces gente mejor, conoces cosas buenas, Sí, como conoces todo. cosas malas, pero te quedas, siempre hay que quedarse con lo bueno. Total. Si no, al final esto es una amargura. Sí. Sí. Como dice el refrán ese, ¿no? O aportas o apartas. Eso, o sea, al final sí, y también... O te apartamos. No, y hay que ser siempre un poco
esperanzado y Sí, generar sí. buena energía a tu alrededor, si no es una pelmada. Todo puede ser muy bonito o muy feo, entonces vamos a ver lo bonito. Sí, sí, sí. Has trabajado también haciendo producciones para la televisión, tanto películas como documentales para Documentales. Discovery Max. Cuéntanos un poco también todo esto. No, pues mira, yo cuando volví, que luego tuve la suerte de ir con esos enemigos teóricos, no enemigos Ajá. personales, pero con los que tenían el proyecto Naves Quinto Centenario, que tiene un proyecto precioso que es la Nao Victoria, la reproducción del primer barco que da la primera vuelta al mundo para España. Y entonces me voy con ellos, que esos eran los que hicieron los barcos del Quinto Centenario. Sí, sí. Y de repente en el año 2004-2005 me entero que pedían gente para pasar al Pacífico. Ajá. Y digo, oye, navegar en una nave del Pacífico. Y tú dijiste, Encima, me apunto Me ya. apunto, pero no, vamos. en teoría era más cómodo porque en teoría tenía motor, en teoría tenía unas comodidades que yo no había visto en una carabela. Y de repente me apunto, con gente fantástica, no sé qué, y en una cosa que yo creía que era más cómoda y más moderna. Tú vas ahí con tu currículum, a ver. Sí, pero bueno, que da igual. Ya, Carabela. tengo mi... Sí, pero eso, en el fondo, de verdad que no vale para nada. O sea, yo lo que he aprendido, eso de solo sé que no sé nada y que te vuelves más humilde con la edad, es verdad. Pues siempre hay alguien que sabe muchísimo más que tú. Tampoco puedes ir de experto de nada. Ya. Y siempre hay que aprender. Siempre hay que ir es mejor pecar Sí, de humilde de que humilde luego que poderlo de- pasar, que yo aquí sí. soy el mejor y luego no. Sí, sí. Porque siempre eres mejor que tú. Y luego eran gente fantástica, marinos estupendos, pero se rompió una cosa. Al final estuvimos, lo que iba a durar 30 días, estuvimos casi 70. Se fastidiaron todas las cosas modernas, entonces ya íbamos peor, porque claro, mentalmente íbamos preparados como para ir en un barco más cómodo. Claro. Y al final acabaron Y era igual que- siglo igual que la XV calavera. puro, o sea, fue duro. Sí. Pero fue muy bonito, muy enriquecedor. Y después de tantos días llegamos a Hawái, nos vamos, yo me acuerdo, te bajas a tierra y entonces era maravilloso allá con las flores, Hawái, yo hago surf, y entonces era como un sueño y llegar a ver Pipeline, la costa norte, wow, no sé qué, nos alquilamos un coche, lo primero que vimos, unas tablas, nos fuimos para allá. No me metí en Pipeline, ni loco. ¿Por qué? Hombre, porque no soy un suicida. Pero que era... Enorme, brutal, o sea, todas esas revistas que habíamos visto, los vídeos, hay que nacer allá para hacer eso. Eso es como si vas a Leiza y estaba Perurena levantando piedras de 500 kilos. Bueno, yo voy a ver, pues intenta. No. Brutal, o sea, un mar bestia. Claro, Hawái son islas que están en medio del Pacífico. Cuando Sí. navegas el Pacífico te das cuenta que es una inmensidad brutal. Todas esas tormentas que se generan en la costa de Alaska bajan sin freno alguno hasta que de repente se encuentran con unas islitas y, Y todo boom. ese mar hace ¡buah! Bueno, ya he visto un mar más potente en mi vida. O sea, dirías que el mar más peligroso sería el No Pacífico. peligroso, la costa norte de las Islas Hawái son muy bestias. O sea, no es ninguna broma, no es, no, es brutal. Sí, Y- cualquiera se metía con la tabla, ¿no? Pero como es Había- una isla, pues vas buscando un poco los socaires. Entonces Sí. entonces me acuerdo que después de la depresión, la maravilla de ver esas olas, no me meto, fuimos un poquito a otra y dice, mira, aquí. Joder, nos metimos en unos solones, mucho más pequeñas, pero eran brutales. Bueno, pues fue muy bonito. Y yo no sé si fue porque pescábamos y yo hacía el salado de los pescados y me comía el esto, o que nos fuimos a un japonés, hay muchísimo japonés, que es lo de Pearl Harbor. Mi padre ya había estado en Pearl Ay, Harbor, Pearl Harbor. en la guerra. ¿Tu padre estuvo en Pearl Harbor? Mi padre, sí, en el ejército americano. Ostras, ¿y qué te contaba de eso? Bueno, pues, cuando era muy pequeño, pero lo tenía yo. Y yo al llegar a Pearl Harbor de repente, aquí estuvo mi padre, bueno, eso era la pena. Y había mucho japonés, muchísimo japonés mirando aquello. Y había unos restaurantes japoneses muy baratos con sushi, Qué curioso. que yo me puse morado y esa noche acabo en el hospital inconsciente. Ay, madre. Porque un anisakis brutal. Y entonces me pongo malo y me tienen que mandar para España. Ajá. Y entonces, pero bueno, hicimos 5.000 millas por el Pacífico, llegar a Hawái y fue una experiencia chulísima. Y entonces llego a España Ajá. y entonces ya estaba saliendo con la que ahora es mi mujer, con Isabel, Ujú. y entonces me vengo a Madrid. Ahí, claro, se te acaba, bueno, tú no estás en Madrid, tú tienes que buscarte la vida, yo lanzando Se te esto de acabó la abogado. aventura. Los viajes No, ya los no, tienes no. que acortar. No, pero oye, yo quiero estar con esta chica, si ella me muere tengo que estar aquí. Entonces, bueno, tengo que trabajar, claro, no puedo vivir del aire. Y empiezas a tal, claro, no te quieres ningún despacho de abogados a ver tu currículum, no sé, qué bien te lo has pasado, oye, pero bueno. Pero claro, yo lo que quiero son, Pero de tu oficina, son chicos ¿dónde? de 20 años con notas de 10 y sueldo de... Pero bueno, es normal, yo haría lo mismo también, si tuviese un despacho. Y entonces empecé con un amigo que me dio trabajo durante la carrera en trabajos verticales. Entonces yo me acuerdo que estábamos pintando la residencia de ancianos de mayores en Alcorcón, Ramón Allende se llamaba, o Isabel Allende, no me acuerdo muy bien del esto. Y entonces allá colgados, estuvimos pues casi mucho tiempo en trabajos verticales, que es muy bonito, pero yo no tenía algo como para poder Temporal. temporal Sí. y buscar una aventura y irme por ahí. Y de repente me entero que querían gente en el cine, mi hermano me dijo, oye, que está en un casting para La Triste, la película, tal.
no sé qué. Con Viggo Mortensen y No me todo, digas. Y bueno, me presenta un casting para hacer de figurante, no sé. Sí, sí. Me cogen un día, oye, pues te cogemos con las barbas, Claro, salgo en una porque escena. siempre has tenido así una estética Sí, bueno, peculiar. veníamos de las carabelas y al final se te queda quedando Imagínate, ¿no? Y llegas y de repente me cogen para hacer de hombre del rey junto con 30 más y salgo ahí en una esquina porque yo sé dónde estoy. Pero ahí de repente me cogen en producción. Ajá. Y ya me incorporo a la película. Ya del último mono, allá de producción, una cosa muy dura, que aprendes una barbaridad del cine que siempre nos gustaba muchísimo en casa, el séptimo arte. Y entonces tuvimos la suerte de aprender, claro, ahí estaba Agustín de Ayanes, estaba Pérez Reverte, estaba Viggo Mortensen, Que somos fan, Viggo torazos, tú Mortensen, imagínate, y la suerte de Y estar Arturo ahí. Pérez. Y entonces aprendiendo, y luego aparte la gente del equipo, que era una productora, era un conjunto de productoras, porque una superproducción brutal, Nuclé, si me acuerdo, con no sé cuántos extras, con Con caballos, el castillo de cañonazos. Clés. Sí. Fue otro sueño, pero fue muy duro, fue brutal. O sea, el mundo del cine, desde luego, es brutal. El desgaste físico, mental, es. Y yo no era el responsable. Y Imagínate el responsable. ¿Lo o sea, compararías el cine peor que tus aventuras? Ah, yo para mí sí, fíjate. porque es muy duro. No duermes, no duermes nunca. Es muy bonito, tal, pero es muy duro. Aprendes muchísimo. Ya. Eso te sirve como escuela para ver que no hay nada de producción que sea imposible, tú lo puedes hacer. Y aprendes y te vuelves más humilde todavía porque te crees ya con esa experiencia que sabes muchas cosas y luego ves que no, y cada oficio es un mundo y cada cosa tiene sus tradiciones y las cosas se hacen por algo, no se hacen porque la gente lo dice en ese momento, y te vuelves más humilde, aprendes y te lo pasas muy bien. Pero lo que pasa es que bueno, pues ahí llega de repente, después hicimos también yo de producción, el último mono, pero pasándomelo muy bien. Ahí también hice alguna cosa no de actor, porque de actor tienes que tener frase. Entonces ya pasas a la cosa de actor. Sí. Es una cosa muy departamentalizada. Lo que te das cuenta en el cine es como un ejército. Tú no puedes pasar de cabo a general o de una cosa a otra. Es todo mucho más. La gente Está que va en el cine jerarquizado, se cree por que todo es así muy decirlo. hippie, muy tal. No. Eso es autoritario total. Y estábamos rodando con Milos Forman Los fantasmas de Goya, Sí. que estaba Natalie Portman, Javier Bardem, Otro Sí. película. 4 Sí, meses. Y estaba Ramón Langa, era una chulada, estabas ahí. Y de repente me entero que hay unos que buscan aventureros, muy largo, lanzo un currículum, hablo, le echo mucha cara, y de repente nace Rumbo al Sur. Por esa providencia, por esas cosas que van saliendo. Yo me quedo encantado que una comunidad como era la Comunidad de Madrid en su día, yo no sabía ni quién era el presidente ni nada, yo presento un proyecto, sé que hay otros, porque este mundo de la aventura es muy pequeño, yo no sabía muy bien, yo presento una cosa, me dice, no, queremos esto, lo hacemos, y sale Rumbo al Sur, año 2006. ¿Qué es? Es Rumbo al Sur. Madrid rumbo al sur. Bueno, pues Madrid rumbo al Cuéntanos sur qué es es. una cosa, es una expedición muy basada, bebiendo de las fuentes de lo que hizo mi tío, que yo no lo quería hacer, o sea, yo no es que no, porque para eso ya estaba mi tío haciéndolo toda la vida, Sí. pero de repente pues hay una institución que quiere hacer esto. Que le interesa y... Luego mi tío me dice, oye, tú adelante, tal, no sé qué, bueno, y hacemos una cosa más centrada en cooperación y en África. Y se llamó Madrid rumbo al sur. Al principio fueron 84, 89 jóvenes. Hicimos Marruecos, Sáhara, Mauritania y Senegal, viendo y visitando y trabajando en los sitios donde la Comunidad de Madrid en su día apoyaba temas de cooperación, también cooperación española, misioneros que son los que yo conocía en esos sitios, volví a verlos, y eso con un hilo de aventura, con un hilo de sueño, o sea, de lo que hemos hablado ahora. Y era, pues, intentando basarme en esas fuentes sin conseguir esa excelencia, por supuesto, que hizo mi tío, pero con ese espíritu. Y fue una maravilla. Fuimos con bomberos de Madrid, con ejército, con médicos, con periodistas, con chicos, unos bestias, que ya ha pasado 19 años, esta va a ser la 19 edición, que ya ha pasado así. Sí, sí. Madre mía. Empezó con Isabel, justo nos casamos, empieza todo ese lío. Y bueno, tu mujer en todo esto te apoya. Hombre, claro, no, trabaja conmigo. Participa Sí. contigo en todo. Hacemos eso, hacemos muchas más cosas, pero eso también. Y hacemos lo que podemos, claro, no todo el mundo. Sí. Y ahí estamos, y fue una auténtica maravilla. Mira, el conectar, poner de acuerdo en sitios, pues esos, ¿qué países irías? Pues eso, esos desiertos, esas selvas, esos ríos, y de repente ves allí y te encuentras con un misionero navarro o de cualquier otro lado, porque España es una potencia mundial en misioneros. Hasta ahora eso ya se está acabando, es un fin de serie. Claro, ya no hay un relevo generacional, Sí. pero esa labor queda, Sí. que han hecho durante cientos de años, y de repente vas a un sitio con una persona de 90 años que te explica cómo ha hecho las presas, cómo ha cambiado el paisaje, cómo acompañan a la gente. Porque muchas veces tenemos un cliché, decía, pues
oye, por ser africano necesitas ayuda o eres que pobrecito. No, perdona, son gente igual de digna, exactamente igual de digna que nosotros, que se adaptan a un terreno a lo mejor más difícil, más fácil, con sus peculiaridades. Sí. Y los misioneros están allá acompañando, ayudando, haciendo la labor de esto. Entonces son personas que apoyan, que están, que comprenden, que entienden, y es la única manera de entender, porque tú no eres de allá, porque tú no hablas su lengua, de hermanarte más con esos pueblos. Y hemos visto durante todos estos años pues esos héroes anónimos que dan su vida por un ideal, por una causa, por la causa del Evangelio, y por en el fondo tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, que de eso se trata. Y eso hemos visto, y eso ha sido Rumbo al Sur. ¿Qué cambio ves en los chavales que lleváis a Rumbo al Sur? Hombre, pues como te he dicho antes, son gente inquieta, son gente que no quiere quedarse en un sillón sentada viendo Instagram, TikTok, que también, sí. que todo lo hacemos, pero que quiere hacer cosas, que son gente, que Gente tiene algo en su activa, vida que es dice, curiosa. son curiosos, quiero hacer esto, hacen un trabajo muy duro. Bueno, estos 19 años ha ido cambiando el proceso de selección y son gente maravillosa. ¿Y cuál es el proceso de selección? Pues mira, te metes a la página web españarumboalsur.com. Ahora ya no, porque ya están elegidos, y Dios quiere nos iremos ahora en la primera fase que la llamamos nosotros, nos vamos con el ejército casi una semana a hacer un curso de cultura de defensa y a preparar cómo será el viaje, o sea, el escenario. No vamos a hoteles, no dormimos en camas, dormimos en el suelo con nuestras mosquiteras, andamos, navegamos. Un poco de adaptación, ¿no? Eso es, A todo. para que vean dónde van. Y, Joder, qué importante es eso, ¿eh? Porque claro. imagínate que dices, oye, que yo me Claro, apunto yo me voy a y un luego... viaje con la roller y a un hotel, Sí, no. sí. Claro. Y entonces, claro, pues eso se prepara y luego ya en julio nos iremos para Panamá. Casi 140 jóvenes, equipo, profesores, periodistas, bueno, pues todo ese equipo a seguir los pasos de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico, del Mar del Sur, Sí. a ver esa maravilla de país que es Panamá, que tiene el canal que ya, ¿cómo se llamaba? Fray Tomás de Berlanga, este dominico, hace para Carlos V todos los planos de lo que luego hicieron primero los franceses, luego los ingleses, el canal de Panamá, que antes era el camino de cruces. Llegaban, claro, por los caminos antiguos españoles, desde Portobelo, pasaban, y luego Colón, el fuerte San Lorenzo, pasaban hasta Ciudad de Panamá, o sea, venía lo del Pacífico, pasaba para el norte en mulas, Y ahí era donde cruzaban. claro, y entonces unían el mundo, antes de estar el canal. Entonces vamos a ir a eso. Y eso es Rumbo al Sur, es un viaje de estudio, es un viaje de esfuerzo, es un viaje con gente fantástica que les cambia, por supuesto. A ver, lo que hace uno siempre, esto es una experiencia, pues sí, si tú tienes esas ganas, claro que te cambia la vida, todo te cambia la vida algo. Venir aquí hoy te cambia la vida, conoceros a vosotros, yo qué sé, siempre es partes, son piezas de... Son como pequeñas cosas que pasan en tu vida y que cambian el paradigma de lo que te va a pasar en el futuro. Sí, es así, son Totalmente. como esos cuentos, ¿no habéis leído nunca esos libros? Que tú puedes coges un decidir. camino tal, pues Exactamente. pasa así, y hay películas Y también, no que solo las habría pasado decisiones. si hubiese hecho esto. Exactamente. Sí, No solo sí, las sí. decisiones, sino lo que no decides hacer también condiciona El resto. tu vida. Sí, sí, sí. Claro, entonces, bueno, Tanto pues lo que el haces Rumbo al como Sur lo es un que viaje de ilusión, de aventura, de esfuerzo, de esperanza, de conocer gente fantástica. E intentamos eso, ver lo mejor del ser humano. Y está destinado para gente entre qué edad. Vamos a ver, antes era entre 16 y 17, era un poco injusto porque como cambiábamos la fecha del viaje siempre en verano, pero porque es cuando ellos tienen tiempo Claro. y no podíamos, y ahora va por cursos. O sea, puedes venir desde los 15 años hasta los 18. Ajá. Y ya están todos elegidos. Este año se lanzaron las bases en enero. Animo aquí a todos que vean esto y que Eso tengan es. esa Sí. edad. Que el año que viene, en enero, se metan en españarumboalsur.com. Meteros todos. En enero sale y luego Nada, ¿cuánto dura el proceso o lo que sea? Te inscribes, mandas una carta a un vídeo. Ahí hay un tribunal que, a ver, siempre es muy subjetivo. Y ahora que hemos pasado la fase de selección y tienes que decir, se nos han presentado este año 1000 personas, de esos 1000 tienes que coger a 200 para la entrevista personal, Ajá. que lo hacemos gracias, aquí lo digo, gracias a la Fundación Mutua Madrileña y al resto de patrocinadores, pero la Mutua es la principal, que nos apoya en esto, Jo. más el esfuerzo de los chavales que lo hacen. Y entonces tienes una entrevista personal y de ahí tienes que coger a 140. Y entonces, claro, nos da una pena tener que decir a gente fantástica que no. Ya. Es un proceso pues donde medimos el entusiasmo, tal, si lo vas a aprovechar, si no. Pero siempre es subjetivo, siempre es basado en nuestra experiencia. Bueno, pues y eso es lo que más nos duele de este viaje. Pero bueno, Sí. la mayoría luego se puede volver a presentar. Sí, eso Bien. os iba a preguntar. Digo, hay Y gente se puede que se repetir. presenta varias veces. Sí. Sí, mira, antes, al principio no dejábamos repetir, había tanta gente, pero luego después del COVID nos dio como una cosa, y dice, bueno, el viaje como
como expresión de la libertad, como expresión del conocimiento, como expresión del pasar. Yo creo que a lo mejor la palabra aventurero está como denostada. Pues es un tío que va viendo por ahí sin... Queda como demasiado romántico ya, ¿no? Sí, y poco útil. Pues vamos a ver, la vida, el progreso se ha hecho a base de aventureros. Que es un aventurero? Es una persona que, no teniendo tanto miedo a lo que está por venir, vence ese miedo, pasa ese mar tenebroso y descubre, ve, experimenta. Explora. Al final, científico es aquel que observa la naturaleza, que lo anota y que saca unas conclusiones. Eso es un aventurero. Antiguo, decimonónico, como creemos que debe ser. Qué buena definición. Bueno, pues en el fondo eso es lo que pretendemos impulsar. El viaje como potenciador del conocimiento. Si tú vas con los ojos abiertos, con esa alma curiosa y queriendo aprender y con un método científico, tú vas a sacar muy buenos resultados de eso. Y vas a potenciar, si eres matemático, esa ciencia, todo lo que sea. Entonces, ir con esos ojos y esos rumbo al sur. Entonces, haces el trabajo, pasas la entrevista personal, luego ahora están haciendo un curso de emprendimiento para sacar la tercera parte de lo que nos cuesta, porque desgraciadamente pues las cosas cuestan. Bueno, hay muchísima gente que nos apoya, meteros a la web y los misioneros nos abren sus casas, nos enseñan todo lo que hacen. Gente de buena voluntad. No estaría aquí 3 horas para dar las gracias a todos los que nos han apoyado, nos han acogido. Pero, pues sí, y eso lo ven los chavales, lo vemos todos, nosotros volvemos cansados, destrozados, diciendo que no vamos a volver a hacer más, a los 2 días diciendo, venga, es una maravilla, otro. merece la pena y pese a todas las dificultades hay que hacerlo. El año pasado estuvimos en Senegal, nos cogieron todos los líos de las cosas electorales, explotó, no creíamos que iba a pasar, lo teníamos previsto, encontramos a gente fantástica que nos acogió, vimos la realidad de un país en África, ahora gracias a Dios, hoy estoy hablando con Senegal, está ya la cosa muy pacificada, muy bien. Qué bien. Y bueno, pues eso que es la aventura, es lo que creemos, desde un punto de vista bonito, porque siempre nosotros vamos a ver cosas duras, por supuesto, pero vamos a ver la dignidad, no vamos a ver la miseria. Yo cuando estoy en mi casa, pues tendré algún cuarto donde tengo ahí todos los trastos y cuando viene algún amigo no le digo, mira, este es mi cuarto asqueroso. Sí. Pues no, pues intento que... Enseñas la parte bonita. En la medida de lo que puedo, lo que yo creo que es bonito, pues tenerlo lo mejor posible. Pues eso es lo que intentamos también. Que haya dignidad, que haya humanidad, que haya cosas bonitas. Viajamos con un misionero javeriano, que es el padre que ha estado viviendo en África muchísimos años, que ahora está de misionero en África, se viene con nosotros, de profesor de cultura africana y de cura también, llevamos un pater. No pedimos confesionalidad, o sea, tú puedes ser católico o lo que sea, siempre es verdad que tienes que tener un respeto a las tradiciones nuestras, sin más. O sea, si yo ahora me voy, pues no sé, con algo que sea totalmente ajeno a mí, que me dé entera, pues lo mejor es no ir, porque es como en un barco, pues al final vas a quedar malamente. Sí. Ser abierto a las cosas, no pedimos, o sea, es muy transversal, toda la gente que viene, que seas respetuoso, curioso, y que queramos ver, y aquí todos pensamos como pensamos, no hace falta que pienses como yo ni yo como tú, pero vamos a ver lo bonito de la vida, que eso nos pondremos de acuerdo. Yo creo que esa es la chulada. No, que eso es lo que tendríamos que hacer todos, yo tú creo. puedes aprender de esa persona y esa persona puede aprender de ti, al margen de que lo que piense cada uno. O sea que... Sí. ¿Cómo ves la sociedad de ahora mismo, los jóvenes de ahora mismo, y qué crees que les hacen falta? Pues después de tanto tiempo haciendo estas cosas, yo lo veo fantástico. La gente que viene con nosotros, por lo menos, es fantástica. Y la gente que nos encontramos es fantástica. Claro que hay cosas que no están bien, pues sí, todos, y lo mismo nos pasará en nosotros. Pero yo muy positivo, gente estupenda, y que si tú incentivas las cosas y que pones de tu parte, las cosas salen bien. Es verdad, con todas las dificultades, te lo estaba contando antes de la entrevista también, más que económicas, yo creo que ahora vivimos en una especie como de mundo extraño, donde está todo más departamentalizado, hablamos de ese enfrentamiento ideológico que antes se podía hablar de las cosas, me parece que no, hay una autocensura, parece que todo está medido, tú tienes que hacerlo todo con mucha previsión, no hay tiempo de improvisación. Del marco establecido ya. Y luego las nuevas tecnologías que nos están cambiando absolutamente toda nuestra manera de pensar. Estaba en una conferencia de gente esta que sabe muchísimo de estas cosas, decían que si tú haces una gráfica de lo que ha sido la revolución industrial, la revolución humana, que es una cosita así, y tú lo comparas con la revolución tecnológica, es brutal, no sabemos lo que tenemos entre manos. Para bien o para mal, estamos ante un mundo desconocido, brutal. No conocemos las consecuencias. Claro, y que eso está cambiando también a esos jóvenes. Yo soy de la generación de, de los móviles, ni de Internet, ni nada de eso. Y esa generación ya se está... Entonces ahora hay un mundo nuevo, y que hay... Pero bueno, como todo, pues si lo haces para el bien, será bueno. Yo creo que eso... ¿Cómo son los jóvenes? Los que hemos visto nosotros y los que hemos conocido, fantásticos. Y se adaptan bien a las aventuras, a o si lo tienen que pasar mal. Mucho más duro de lo que se imaginan ellos mismos. Sí. La gente es fuerte
Y yo eso que me gustan los toros, yo lo veo que va por casta. O sea, vamos a ver, España ha sido un país duro, de gente dura. Eso es verdad. De Sí. gente Y hecha a sí bélicos. mismo. Sí. Pero es verdad, no es chauvinismo, no es por decirlo. No sé si era Churchill el que decía que solo se podían destruir los propios españoles a sí mismos, ¿no? Bueno, pero mira que estamos intentándolo de hace mucho y no lo conseguimos nosotros estamos mismos. ahí en ello, sí. Me da Bueno, miedo pues- que un día lo consigamos. No, yo creo que no. Pues esa raza no se pierde y esa casta, y yo creo que todo el mundo vamos, yo siempre me he sorprendido en temas de expediciones de supervivencia, cosas extremas, la gente es mucho más dura, durísima. Y yo creo que también al final, cuando te expones a conocer tus propios límites, es realmente cuando, lo primero, sacas quién eres realmente y sobre todo te das a ti mismo la oportunidad de conocerte, de conocer cuál es tu límite, dónde está... A veces no es bueno conocerse mucho. Sí, bueno, A veces mejor vivir engañado. pues sí, pero al final el conocimiento nos da el poder tanto de perfeccionar y potenciar las cosas buenas como de cambiar las cosas que no son tan buenas. Todos intentamos. A veces sin éxito, pero de cambiar las malas. Pero sí, o sea, eso es un test de estrés, es bonito. Siempre hacerlo con cabeza, con gente que sepa, o sea, no puedes tampoco... ¿Y alguna anécdota que nos cuentes de España rumbo al sur? Hay miles. Yo, mira, ahí sí Cuéntanos que no alguna, podría. así, Son curiosa, 19 años. graciosa, no sé. Yo no soy un tío, vamos a ver, yo soy O dura, navarro. o- No sé bailar, no sé cómo decirte, no soy gracioso, no. Claro, uno tiene sus dones, no sé cuál será el mío, Bueno, pero desde ¿tú luego... crees que no eres gracioso? No, lo sé. Pero, y luego, vamos a ver, ha pasado tantas cosas, tanta gente. Yo que soy más serio, a lo mejor más tal, pues te quedas con ese buen espíritu, con esa maravilla, con esa parte del corazón humano y de las acciones, no solo las intenciones, sino los hechos de santos verdaderos que yo he conocido ahí. Y entonces te quedas con eso. Anécdotas, no lo sé, se me han olvidado. Yo me quedo con esas caras, con esas historias, con esas gentes, con ese testimonio, con eso que hemos podido ver, no solo una vez que hemos vuelto y estaban ahí, cuando otros que hablaban muchos habían ido y ellos seguían ahí, y ese compromiso de vida, ese ser auténtico, ese sentimiento estoico, esa abnegación, pues eso se nos ha quedado para siempre. Sí, sí. Y entonces hay gente noble, hay gente buena, hay gente sana, y los hemos conocido, y están ahí. Entonces, para mí, me quedo con eso durante todos estos años. Estaría intentando hacer memoria de tantas cosas que sería imposible. Yo creo que con esa nobleza, con ese espíritu de corazón tan bueno de esas gentes, africanos, españoles, gente que hemos conocido ahí, pues me quedo con eso. Ujú. Pues nada, ya sabéis, si queréis vivir una aventura, una experiencia única, diferente, ¿no? Que Sí, pueda total. cambiar vuestra vida y también quizá descubrir una vocación nueva en vosotros, España rumbo al sur creo que es... Maravilloso. Meteros en la página web, le echáis un vistazo y el Venga, año que Publi, viene lo en estáis haciendo de enero, maravilla. Claro. nuevas plazas. Y nada, mira, ya para terminar, cuéntanos un poco qué es ser carlista y cómo se entiende en el siglo XXI el carlismo. Mira, primero, yo creo que la maravilla de la libertad es poder decir uno las cosas buenas que cree. En mi casa me decían, no hay que tener vergüenza, o sea, hay que pedir perdón de lo malo y tener vergüenza de lo malo, pero de lo bueno jamás. Y para mí eso es muy bueno. Y yo no puedo, muchas se confunden, por eso te hablaba de que ahora estamos todos mucho más sectarios, mucho más tal. Yo puedo ser lo que sea, no te digo que tú lo seas. Total. Yo no te diga que por serlo yo, hombre, yo creo que sí, que es una cosa buena, pero no vas a ser tú peor por no serlo. Ni tampoco imponerlo. Ni yo en mi vida voy a centrarlo solo en eso. O sea, yo no hablo solo con los que piensan como yo, al revés, sería un rollazo. Total. Es que es más, si todo el mundo fuese como yo, a lo mejor yo no sería así. No, y que Sería es de un otra error, manera, porque por al final dar ya el... Al final, Se si no te solo aporta nada. confrontas con personas que piensan exactamente igual que tú o tienen el mismo tipo de ideología, ¿dónde está el enriquecimiento? ¿Dónde está la evolución Y luego, mental y personal de cada uno? No tiene, en principio no tiene que ver, no es una ley que porque piensen como tú van a ser buenas personas. Mi Exactamente. padre me decía que hay gente de todo tipo que puede ser mala o buena persona. Piensen, tengan la ideología que tengan, procedencia, lo que sea. Lo que sea. Es verdad que, hombre, si te educan en unos valores buenos, pues siempre hay una tendencia natural a ser mejor. Que eso yo creo que es el carlismo. El carlismo no es ni más ni menos que la tradición sabia, que la respuesta popular a una revolución, que yo entiendo una revolución que viene desde muy antiguo, contra el estilo de vida que defendían los clásicos, que defendía Aristóteles, que defendía Santo Tomás, que eso se ha denostado, porque hemos hablado antes de la leyenda negra contra lo que hizo España en América, pero Sí. mucho antes hay una leyenda negra contra la Edad Media. Yo no sé claro. si habréis visto películas, el 90% de las películas de la Media son oscurantistas, épocas horribles, el Sí. feudalismo es espantoso, todo es como una especie de cliché sin ningún tipo de... Vamos a ver, la Edad Media fue una época gloriosa donde se abren las universidades, donde el conocimiento se universaliza,
donde se guardan las esencias del mundo clásico, de todos los filósofos, donde no se queman las cosas, donde se conservan gracias a los monasterios, donde gracias a las órdenes de caballería se conserva esa tradición para transmitirla y crear el humanismo, crear el Renacimiento, crear después el Barroco, crear lo que somos, lo bueno que somos, no lo malo. Sí. Y entonces, claro, todo ese mundo medieval, bien entendido, todo ese mundo antiguo clásico, toda esa sabiduría, se hubiese perdido si no es por ese antiguo régimen, lo que entendemos nosotros. Y el carlismo no es ni más ni menos que la defensa de esas tradiciones, de esos valores, de esa vida natural que tenía el ser humano, hasta que de repente te dicen que te enfrentan, te riñen, lo que tienes no vale nada, lo que te voy a dar yo es muy bueno, la modernidad, el progresismo, todo lo que está, a ver, ya todo está muy tergiversado, pero fue eso, fue lo que fueron los miguelistas en Portugal, lo que fueron los cristeros en México, lo que fue la Vendée en Francia, fue un movimiento fundamentalmente rural, de vida tradicional, en defensa de lo que había siempre y lo que había funcionado siempre. Que no quiere decir que vaya reunido con el progreso, entendido técnico, médico, sí, porque filosófico, a veces se habla nada del que ver. progresismo y parece que lo que es más tradicionalista se acoge a lo o se habla de establecido. liberal creyendo que es el único que defiende la libertad. Exactamente. No Sí, tiene total. nada que ver. Exactamente, que es que son términos que se han se adueñado confunden. como de, no sé, o de una evolución o de una involución y que no tiene tampoco mucho que ver. Pero yo creo que primero hay que ser... A ver, en el carlismo, yo no me canso de repetirlo, o por lo menos en mi casa hay un dicho que es mande quien mande siempre contra el prior. ¿Qué dices tú? Que yo me opongo. Porque ese espíritu crítico te hace ser pues más reflexivo, no comulgar con ruedas de molino, decir, ¿por qué es esto? Ser un poco ácrata en ese sentido. Decir, bueno, pues vamos a ver, buscar otras soluciones. Entonces, para mí eso es un poco... El carlismo no es un movimiento político, es un estilo de vida, yo creo, es una manera de afrontar las cosas. Es al final meterte en una novela muy bonita, Sí. en una novela de ideales, de cosas trascendentes, donde defiendes el bien. Yo para mí eso es el carlismo. Y no lo veo como se entiende la política desde un punto de vista terrenal. Yo estoy aquí para conseguir esto, porque yo creo que es la fórmula perfecta para que todos los demás seáis felices con lo que yo diga. No, es una manera individual de entender las cosas. También colectiva, porque como te he dicho antes, el ser humano somos seres sociales, necesitamos para vivir. Entonces una manera ordenada, conforme al derecho natural, y el lema es Dios, patria, fueros y rey. Dios, porque está por encima de todo, nuestro creador, y es el que tiene que informarlo todo. La patria, porque es el conjunto de hermanos, el conjunto de tribus o el conjunto de pueblos que tienen algo en común y que defienden ese valor. Y luego un rey, como con lo que puede ser un padre, que defienda siempre esos valores. Porque en el fondo un rey no deja de ser un hombre. Y es el hombre elegido por los demás para que sea el garante de esos valores superiores. Eso lo entendemos así. Tú cuando te vas a Marruecos, por ejemplo, al Almohad al-Malik, que no sé árabe, pero está puesto así, que es Dios, patria, rey. Son cosas muy antiguas. No nos metamos ahora en la nomenclatura. Ahora si lo traduces todo, es como si coges un texto del siglo I y lo traduces con... Yo me acuerdo en derecho, pues tú tienes que interpretar la ley en base a la literalidad, pero esa literalidad... Y en base al contexto. Histórico, a la finalidad de la ley, muchas cosas. Tú no puedes coger un texto y con los ojos de hoy empezarlo a leer. Entonces, pues para mí eso del carlismo es un tema romántico, es un tema bonito, es un tema ético y estético, y es un tema de tradición. Yo soy carlista por tradición familiar, por mi madre, por la familia de mi madre, y por también mi abuela paterna también lo era, y por convicción, porque ya a mis años que ya peino canas, pues sigo creyendo que es una causa noble y una santa causa que defender. Es Y que no digo que yo no quiero que nadie obligar a nadie a serlo, ni muchísimo menos. Y que eso es lo que yo pienso. Pero no es por buenismo ni por falta, no, yo creo que es lo bueno, cuidado, o sea, lo defenderé hasta la muerte. Pero no te lo voy a imponer a ti. Sí. Telmo, si es que eres un enamorado de la vida, ¿eh? Oye, pero cuidamos, si no, menudo rollo. Esto si no puede ser No, un bueno, pero infierno. pero la gente tampoco vive No, así, pero es que es verdad. Sí, Porque yo creo está que sí. Yo creo que Sí, no. ¿tú Mucha crees? gente. Yo creo que no. Mira, hoy que he venido aquí en la motillo con este solazo que hacía, qué maravilla. Sí, qué He visto pero- gente contenta. Pero sabes que pero al final lo que más ves alrededor siempre es gente como Estresada. conforme con una vida que no quiere y sin la libertad personal de poder decidir y romper pero- con todo. pero hay que- Y que está pensar- agobiada, está estresada, Todos está a ver, todos estamos agobiados. enfadado. Cualquiera que me vea y me vean en el coche jurar en arameo y me cogiendo, y entonces digo, que discuto, que yo tengo un carácter fuerte, claro. y que discuto y que me pongo muy pesado. Por supuesto. Pero lo que hay que intentar es que tienes eso puntualmente, vale, ya se ha pasado, vamos a solucionarlo, vamos a arreglarlo, vamos a
estar contentos. Porque es que al final te vuelves un amargado. Ya, entonces, acabo tirando piedras a los gatos, Sí, sí. todo es un asco. Y no puede ser, hay que buscarlo, esforzarse por buscar lo bonito y lo bueno, porque lo malo ya vendrá, Sí. las cosas ya pasarán, entonces hay que entrenarse para que por lo menos no sé, que si te dan, buscar lo bueno. Que lo Que que sé esté que en eso es tu muy mano, fácil diciéndolo sí, sí. cuando no te duele nada, No. cuando estás sano, cuando tienes dinero para comer, cuando tu familia está bien. A ver, cualquiera que nos esté oyendo y esté pasando verdaderas dificultades. Ya. Y diga, joder, este tío, jiji, jaja, me ha dado gilipuertas, que está aquí vendiéndonos la moto. Pues yo lo entiendo, si estuviese mal lo diría. Claro que sí, claro que lo hemos visto. Ya cuando tienes más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Y cuando ya tenemos una edad sabemos todos lo que hay. Pero quieres ver lo bueno. Y entonces te puedes centrar y ser muy meticuloso en los errores y en el tal, pero siempre hay que tener esperanza. Por eso lo que estamos hablando antes. Ha pasado las cosas. Pero coge lo bueno y sigue para adelante para ver si son mejores. Porque como cojamos todo el rato lo malo y lo estemos anotando, al final va a pasar lo mismo o peor. Porque el ser humano tiene una parte cruel, tenemos una parte perversa, una parte oscura, que no puedes potenciar. Entonces, yo creo que eso es bueno socialmente. Sí. Cuando uno es padre, a mí me decía mi padre, cuando seas padre comerás huevos, yo no entendía que era eso. Pues sabrás la responsabilidad, eso viene en el derecho romano. Con el buen juicio de un pater familias. Cuando tienes hijos, o a la madre, padre, tienes una responsabilidad. Entonces ya no son tus apetencias o lo que tú quieras, sino que tú tienes que velar por tu prole, tienes que ser serio, tienes que cumplir las palabras, tienes que tal. Entonces eso es intentarlo. Mi padre decía, había una historia muy bonita, que en el siglo XVI, siglo XVII, había un holandés que, leyendo a Cervantes, pues esa figura del Quijote, del caballero español, de ese hidalgo, tipo a la triste, pendenciero pero noble, que la vida y la fortuna no importa, lo que quería era hacer el bien y tal, la honra. Sí. Y entonces decía, bueno, voy a ver si viajo a España y conozco a alguno así, porque esto yo estará en las novelas. Y cuando volvió, le dijeron sus amigos en alguna taberna, oye, bueno, España, ¿qué tal? Le dice, pues no, me he dado cuenta que no hay uno. Entonces, bueno, eran todos. Porque había esa moda, porque había ese espíritu, porque había ese espíritu colectivo de querer ser así, ese ejemplo. Pues Pero eso parece también se también- trabaja, no es generación espontánea. Parece también que antiguamente era como que un español te daba la mano o te daba la palabra y era como Y era eso iba a todo, misa. Pero era eso pasaba todo. siempre. A la hora En el de norte español, tú sí. te daba la mano y eso es un trato Pero cerrado. es como que se ha perdido también eso. A ver, mi padre decía que hay que intentar las cosas. Cuando has vivido mucho, también te das cuenta que las buenas intenciones, de buenas intenciones está lleno El muchos mundo y no se sitios. vive, sí. Pero tú tienes que intentarlo. Ahora cualquiera que me esté oyendo y a lo mejor le debo el pienso de algún día, de este cabrón que me debe el pienso. Tal. Sí, pero Antes- es verdad que tú ahora dices una cosa y ya no te cree ni el tato. Claro. A no ser de que esté firmado Claro, o entonces en se papel. ha pasado a eso, pero antes sí, tú debes intentar cumplir tu palabra. Muchas veces no lo puedes hacer, ¿eh? O sea, no vayamos todos de tal, pero eso lo digo por mí, yo intento hacerlo. Otra cosa es que luego al final no puedo, pido perdón, pero lo intento, mi intención es hacerlo. Y eso yo creo que con eso ya está mucho ganado. Sí. Pero bueno, hay que quererlo hacer, claro. Yo sí quiero que... Y por cerrar todo esto ya, te voy a hacer una pregunta y es, si tu vida fuera una película, ¿te la verías? Joder, no. No, pues ya me la sé. Sí, pero aunque te la sepas, te la verías. Pues no, yo- vamos a ver, parece yo creo... emocionante. Es lo que... A ver, es lo que he vivido. Y también lo cuento así. A lo mejor lo podía contar de otra manera, decir, "Ay, fastidio, qué cansado, qué asco. Bueno". No, procuro contarlo así. Porque es así, porque es verdad, no es una imaginación ni una mentira. Pero tampoco me imagino. Yo creo que sí que es verdad que tienes el deber de contar las cosas buenas para tus hijos, para que aprendan, para que no cometan a lo mejor errores que tú has cometido, o cosas que tú sabes, o esa tradición que te han comentado tus mayores, que te lo dicen es por algo. Sí. Entonces yo creo que eso es un deber, contar las cosas, es un deber. Por eso los libros son tan importantes, los vídeos, las obras, los programas, transmitir cosas que merezcan la pena. Vosotros sois jóvenes, pues vuestros padres os habrán educado de una manera, os habrán dicho cosas, y ahora tú lo verás. ¿Por qué te decía esas cosas? Bueno, pues en el fondo me vería esa película para transmitirla en lo bueno, no en lo malo, porque aquí no nos podemos poner como ejemplo de nada. Pero en lo que yo he visto, si algo puedo presumir de la gente buena que he visto, ese testimonio poderlo transmitir. Eso sí. Pero además no me vería yo mi película. Yo mismo no. Bueno, yo sí me la vería. Yo también me la Me vería, parece ¿eh? que sería Me ha muy gustado. interesante. Entonces, para acabar, nosotros siempre tenemos una dinámica y es que en este sobre de aquí
que te lo voy a dar, el invitado anterior ha dejado una pregunta para ti. Arrea, Sin saber ¿Qué que es? eres tú. Bueno. Entonces es una pregunta Pero aleatoria. tú sabes que te pueden preguntar lo que sea y tú luego contestar lo que te dé la gana. Exactamente. Total. ¿Se abre así directamente? Sí, Sí. rómpelo. Se puede romper. La chica que escribió esto, Telmo, ¿Sí? es una tanatopractora. Arrea constipado. Eso que es de algo de muertos. Sí. Es una chica que justo hemos publicado el podcast hace poquito y es una persona que se dedica a condicionar cadáveres. Y te ha dejado una pregunta que nosotros no tenemos ni idea. A ver. ¿Cómo definirías qué es para ti la muerte? ¿Y cómo llevarías de un ser querido? A ver, ¿Cómo llevarías? pues seguramente. O sea, Sí, puede- Sería, ¿cómo definirías qué es para ti la muerte y cómo llevarías la de un ser querido? Ah, mira, ¿ves? ¿Sabes lo que pasa aquí? Que sin gafas. Tengo que ponerme esto. Bueno, pues, ¿Cómo definirías qué es para ti la muerte? a y cómo ver, para llevarías mí la la de un muerte ser es algo querido? natural, es parte de la vida. La muerte está dentro del propio misterio de lo que es esta vida. Vamos, nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros en la cruz, o sea, está ligado a nuestra más, hasta la esencia más bestia que tenemos. Yo, como os he dicho antes, me he criado en el campo, he tenido animales. Hay una ranchera muy bonita que es, joder, no me acuerdo, que sobre pues un perro dura 3 gallos, un caballo dura 3 perros y un buen llanero dura 3 caballos. O sea, en el fondo hay un principio y un fin, un alfa y un omega, y eso lo ves. Y cuando tienes animales, pues se te mueren. A mí se me han muerto perros que eran, vamos, como de la familia, o sea, y Sí, sí. y te Sí, acostumbras sí. a ese dolor de la muerte y lo ves desde un punto de vista natural. Mi madre nunca nos ha ocultado eso, nos llevaba a los entierros, hay un funeral, hay un entierro, hay un velatorio, hay un responso y ahí estaba el muerto cuerpo presente y lo he visto natural. Yo me acuerdo, tengo una imagen de muchos entierros a los que he estado, mi padrino Amadeo Marco, etcétera, que fue presidente de la Diputación muchos años, marino, carlista, buena gente, enterraba a su hermano ahí en Lumbier, un día frío de invierno soleado, solo estaba mi padre, él y yo, de pequeño. Tengo esa imagen en esos campos de Navarra, ya había crecido un poco el trigo, y bueno, lo veían con una naturalidad, bueno, con un estoicismo, con algo que, sobre todo como católico, como ese paso, ese misterio a la vida eterna, a la vida que merece la pena. Sí. Y entonces, bueno, pues como algo necesario, como algo que nadie queremos, por supuesto, Sí. Sí, porque te da pero pena. como parte de la vida. Y entonces te armas de valor muchas veces para afrontar con valentía y es como el credo legionario. Morir solo se muere una vez y al final se pasa muy rápido y no duele. Eso es lo que dice el credo legionario. Entonces, bueno, pues es la parte de la vida. ¿Cómo llevaría a seres queridos? Pues desgraciadamente me ha pasado. Mis 2 padres han muerto en mis manos. Y es una de las cosas pues bestias que te pueden pasar. Pero bueno, te curte como persona, te hace, yo creo, aprovechar mejor las cosas que te han dejado, toda la educación, todos los buenos consejos, todo ese testimonio, todo ese ejemplo de vida que te han dado. Y que es duro, porque muchas veces si le ha pasado a alguien que lo está viendo, pues a ver, tú puedes aconsejar, tú puedes decir, pero eso se lleva adentro y es tiempo, porque al final el tiempo todo lo cura y te queda lo bueno, te va quedando lo bueno y no ese dolor que es dolor. Pero bueno, pues sobre todo con esperanza. Yo creo con esperanza porque ahí nos están esperando en el cielo, nos ayudarán. Yo he notado cómo me han ayudado siempre en todo lo que me ha pasado en la vida y son bueno, pues es una parte, es el gran misterio de la vida. Sí, sí. Sí. Claro, es una cosa que tienes que ver. Y que es un paso, es como estábamos hablando antes, cuando ese chico se va por la selva solo y se enfrenta a eso desconocido, pues es eso, desconocido. Muy bien, muy, muy buena respuesta, La la verdad verdad. que sí. Y nos queda una última cosa, que es que ahora tú escribas Joder, pues Una espérate, tengo pregunta. una letra de médico una trastornado pregunta para nuestro siguiente invitado. y no sé ni quién es. No sabemos Nada. quién es, ni nada. Y de hecho, no puedes decir la pregunta y ni No, nosotros, nada. ni nosotros tampoco podemos saberla. Si quieres escribirle en mayúsculas, Telmo, para No, sí, porque facilitar sí, la ¿no? letra. A ver, Digo, para que sea más sencillo. Eso parece que está abierto, ¿no? Sí, lo tengo ya aquí preparado. Sí. Joder, pues la verdad que ha sido súper interesante, ¿eh? Yo me vería la película, está claro. La verdad que sí. No sé, también te da como Sobre todo- cierta gana de decir. Tío, ¿qué- que qué me hago voy aquí? ahora, que me voy ahora en un barco. Sí, qué poco mundo conozco, ¿no? Sí, también. Qué también. pena. También. Pues ya está. Vale, pues métela. Y No me van a los sesos. te paso una pegatina. Y la cierras. Esto no se lo quito, Nada, esto, hace ¿no? falta, toma, pon la pegatina esta. Hala. Y lo sellamos.
Le he puesto mi número de cuenta. Si quieren algo, Bizum. Claro, pero- España rumbo al sur, por Bizum. favor. No. Bueno, pues Creo- aquí te lo dejo. No es el primero que nos lo dice, ¿eh? Ya, hombre, claro, joder, ya he puesto. Bueno, pues lo dejamos selladito ya, lo Sí, dejamos por ahí perfecto. guardado. Esto para mí. Y Telmo, agradecerte, lo primero, tu tiempo, Sí. darte Nada, las vosotros al revés, gracias. he estado aquí No, de verdad, estupendamente. ha sido un Darte las placer. gracias por permitirnos conocerte, por permitirnos ver la vida a través de tus ojos. No sé, dejarnos Experiment- aprender con tu experiencia también, ¿sí? Experimentar el mundo de las aventuras, todo eso, de las naos, de las carabelas. Y que decir que no soy yo, o sea, vamos a ver, que yo hablo lo que yo he vivido. Sí, pero sí, que por hay gente supuesto. que ahora mismo ha hecho cosas bestiales y tal, pero Pero la verdad nada, es que yo me lo he pasado muy bien. total, agradecerte eso, la experiencia que nos has mostrado a través de tu experiencia, a través de tu vida. Como decimos siempre, muchísimas gracias por dejarnos mirar a través de tus ojos y de cómo ves la vida. Y un placer. Pues cada vez veo peor. Un placer y Oye, a nos vosotros, voy a encantaría beber tenerte próximamente, más adelante y no sé, que nos Y- cuentes más cositas. Y Telmo, si quieres decir Inshallah. algo, si quieres decir algo a la cámara como ya para despedirte y Nada, que finalizar, muchísimas gracias a un todos. consejo. Que enhorabuena por vuestro programa y que ya podéis perdonar el rollazo que os he metido, que no paro de hablar. Nada, súper interesante. Pues Así nada, que- hasta otra y seguir el podcast. Que Por estas cierto. cosas modernas ahora son la pera. Exactamente. Por cierto, os avisamos. Seguidnos en YouTube, suscribiros al canal, seguidnos Sí. en nuestras redes sociales, tenéis contenido. Cada 2 jueves vamos a publicar nuevo podcast. Así que un placer. Dejarnos algún comentario también. Nos vemos dentro de 2 jueves.